dejé mi trabajo, la gente me decía que estaba como una cabra, porque ganaban bien, ganaba 31, más benefits, más no sé qué, estaba en 1900, una cosa así. Siempre he considerado, como ya he dicho, repito, de que yo soy responsable de mi propio destino, soy jodidamente individualista, considero que yo debo tener el control total de mi vida, pero es que la gente está muy cegada. Quiero decir, el coste de vida a día de hoy en España es el mismo coste que tienes en Alemania. Pero es que lo que me comentan no es que bien me voy a Italia. No, no. O sea, se utiliza porque saben que se van a Suiza. O sea, tú puedes pasarte toda tu vida en una empresa y si les caes mal te despiden. Pues no existe ni el despido procedente o improcedente. Te quiero fuera, estás fuera. Mi manera de ser es una manera que no caza con el suizo. Al final llega un punto que es que tú vives aquí, trabajas aquí, pero tu mente está en España. Yo no estaría aquí. Yo nunca viviría en Suiza, jamás hubiese llegado a donde estoy si no fuese por mis ideas, por mi ideología. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy tengo el placer de entrevistar a alguien que me hacía mucha ilusión poder traer al canal. Él es Mateu, o Matt para los amigos, residente en Suiza, español, que se mudó al país helvético hará unos 8 o 9 años. Lo sigo desde hace aproximadamente 3 años, así que para mí es alguien importante y es muy ilusionante poder traer a gente así al canal. Sin más dilación, vamos dentro con la entrevista. Bueno, pues muchas gracias por haber accedido a esta entrevista. Te sigo desde hace como 2 o 3 años, desde que hiciste la entrevista con Víctor, y la verdad es que me veo todos los streaming que haces y demás. Y es un honor, sinceramente, tenerte aquí, que hayas aceptado venir. Para empezar, me gustaría que hicieras una pequeña introducción sobre quién es Matt. Háblanos un poco sobre ti. Bueno, a ver, me llamo Mateu, lo que pone el DNI, aunque hay gente que me llama Mateo, hay gente que me llama Matt, hay gente que me llama de todas maneras posibles. Bueno, pues yo soy ya una persona de edad avanzada, bueno, mañana cumplo 38 años, así que estoy ya en el ocaso de mi vida, ahora ya todo es cuesta abajo, o eso creo, no lo sé. Bueno, pues soy un español de pura cepa, nacido en Menorca en el 85, en el cual hace ya casi 9 años que tomé la decisión de irme de España. Una vez terminé mis estudios, yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones, en el cual una vez terminé me puse a trabajar, trabajé en varias empresas en Barcelona, trabajé en Telefónica como persona externa, luego trabajé 1 año y medio creo, o 2, para Col Telecom como ingeniero en calidad de VoIP, ingeniero de VoIP, y en ese momento, en el año 2013, 2014, yo ya había llegado a una conclusión en la cual yo ya veía que había que irse del país, básicamente. Lo que pasa que desde que tú lo planificas hasta que eso se llega a culminar, pues a veces tardan años. Entonces, el salto lo di en mayo del año 2015. Desde entonces vivo en Zúrich, en Suiza. Y bueno, bien, es un poco la charla que vamos a tener. Quiero decir, hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan tanto. Bueno, la siguiente pregunta era un poco como tú has dicho, viste que llegó un momento en el que dijiste es mejor irse de España. ¿Por qué decidiste irte de España? Y también en relación a esto, ¿tenías claro que querías irte a Suiza o barajabas más opciones? A ver, yo soy una persona siempre bastante ambiciosa. Quiero decir, yo al final estoy en una carrera muy complicada, de muchísimos años, algo muy técnico, como he comentado, ingeniería de telecomunicaciones. Y yo sabía que se podía ganar muchísimo más dinero del que se ganaba en España. Eso ya todos éramos conocedores, aunque eso no significaba que yo realmente tenía la decisión de irme, porque bueno, siempre hay un tema cultural, un tema de cercanía, un tema de que yo siempre he anhelado volver a mi isla, que es Menorca. Por tanto, no me lo llegaba a plantear. También es cierto que cuando empecé la carrera mi inglés era bastante básico, no le veía incentivos a aprenderlo porque tampoco me planteaba, hablo del año 2007, 2008, 2009, 2010, abandonar el país, pero es cuando ya empecé a probar el mercado laboral español.
Quiero decir, cuando ya uno acaba la carrera, tiene muchos pájaros, muchas ideas, muchas ganas de hacer cosas, y lo primero que uno quiere en ese momento es, obviamente, empezar a ganar dinero, porque obviamente te has pasado muchos años estudiando y sin ver un céntimo, y por tanto en ese momento tienes esas ansias de tener tu primera nómina. Aunque la nómina sea una miseria, no te importa, la cuestión es que algo entre dentro de la cuenta bancaria. Error, que luego más adelante hablaremos, si quieres, sobre el tema este, si merece la pena o no trabajar para otro. La cuestión es de que empecé a trabajar inicialmente en el año 2009-2008 mientras estudiaba la carrera, no, mentira, 2010, con un amigo mío que montó una empresa como autónomo y yo simplemente trabajaba media jornada arreglando ordenadores y temas ofimáticos y demás. Allí me introduje con el tema de VoIP y eso luego lo utilicé como experiencia para poder trabajar en una empresa ya más potente a jornada completa cuando terminé los estudios, que fue Telefónica. Pero el sueldo era muy malo, o sea, yo empecé cobrando, no sé si eran 21.000 euros del año 2012. ¿Qué pasa? Que en ese momento, inicialmente en el año 2000, no lo planteaba, si realmente era mucho, era poco, ¿no? 21.000. Lo que pasa es que cuando empiezas a ver que tienes que empezar a vivir con ese dinero, te das cuenta de que bueno, que eran 1.250 euros, o sea, con eso realmente no da para muy poco. O sea, la mitad se te lo lleva el alquiler y al final llega un punto en que te sientes que trabajas para nada. Estás como en la carrera de la rata, estás como una ciclostática, trabajas para poder comer y respirar. A partir de aquí, uno se proyecta, dice, bueno, vale, es verdad, soy junior, gano poco, pero bueno, se entiende de que con el tiempo voy a ir escalando en la empresa y voy a ganar dinero. Entonces lo siguiente que uno hace es pregunta a la gente que lleva mucho más veterana que tú, gente que lleva a lo mejor 12, 13 años, en ese momento tenía 22, 23 años, y preguntas gente que tiene 35, 40 de la empresa cuánto están ganando, ¿no? Y te das cuenta que están ganando 31, 32, 33.000 euros, ¿no? Hablo del año 2012. Claro, dices, wow, 33.000 euros, qué pasada, son 10.000 euros más de los que yo gano, wow. Y la cosa es que empiezas a pensar qué podrías hacer con ese dinero, pero realmente llegas a pensar y dices, a ver, vamos a ver, ¿cuántos son 33.000 euros al año? ¿Qué son? 1.800, 1.900. A ver, hagamos números, realmente con 1.900 recuperas la inversión que has hecho de toda la carrera, los estudios y demás, ¿realmente lo estás recuperando? Te das cuenta que no lo recuperas, tampoco es la panacea, no te da para vivir bien. Quizás sí ahorras 300, 400 euros más al mes y bueno, te permite hacer un viaje al año y bueno, vida de clase media empobrecida por el Estado, básicamente. Entonces aquí yo ya tiraba millas, dije, mira, no me voy a quemar 10 años de mi vida para ganar 30.000 euros, eso no es viable, no, porque yo ya venía, esto no lo he comentado, yo ya venía del mundo de la inversión, yo ya siempre he tenido mentalidad empresarial, aunque en ese momento, como ya he comentado, fue un grave error trabajar para una persona, para trabajar, ser empleado, pero yo siempre he tenido mentalidad muy, muy empresarial, quiero decir, siempre he tenido mentalidad de yo soy responsable de mi destino. O sea, quiero decir, a pesar de que eres empleado y a pesar de que todos tus compañeros tienen todas ideas muy colectivistas, yo siempre he sido una persona jodidamente individualista. He considerado que soy yo en última instancia el responsable del bienestar mío y de la gente que está cercana a mí. Entonces, en ese momento, yo estaba en Telefónica haciendo estos planteamientos, entonces yo ya dije, voy a intentar empezar a picar piedra a ver si me salen algunas cosas fuera de España. Hablo del año 2012. Lo que pasa es que mi inglés era bastante básico. Pero lo estaba intentando solucionar, que decir, iba a clases de speaking, nada de escribir ni nada, porque eso es lo que aprendes en el colegio, que prácticamente no sirve para nada, pero lo básico para tener una mínima conversación. Y hacía clases por Skype con una profesora, amiga mía, de Menorca. Al principio, cuando estaba en Menorca, en verano, lo hacíamos face to face, y después lo manteníamos por Skype. A partir de aquí, no me salió nada fuera de España, pero sí que me salió trabajar para Col Telecom, en el cual Col Telecom sí que al ser una empresa inglesa te exigían como requisito hablar inglés. Entonces me acuerdo que la entrevista de trabajo, que la hice por teléfono, me hicieron una prueba básica de inglés y les gustó cuando mi inglés era básico, pero hay que entender que el nivel en España del inglés es bastante malo. ¿Qué me ofrecían? Bueno, me ofrecían 31.000 euros. Para mí era una fortuna. Yo venía de 21.000,
No, mentira, de 22. Cobraba 22 y vamos, era un cambio brutal, pero auténticamente brutal. Dije, wow, cuando se lo dije a mi jefe que me iba, el jefe de mi antigua consultora, no podía entender cómo me habían ofrecido tanto dinero. Me acordaréis siempre, me dice, pero si tú no tienes experiencia, si tienes 22 años, ¿cómo te van a pagar 31.000? No lo entendían y le dije, bueno, porque tengo experiencia en VoIP, no me la has valorado aquí y esta empresa, aparte hablo inglés, aunque no sea un inglés excelente, pero bueno, me lo han ofertado. Entonces rápidamente cambié y me fui a Coltelecom. Un trabajo que nunca me gustó. Realmente fue un cambio puramente económico. A mí me gustaba trabajar para Telefónica, pero no me gustaba trabajar para Coltelecom. Era una empresa muy cerrada, muy protocolario, que decir, yo venía del mundo de Linux, donde tenías un PC que trabajabas con Ubuntu, que podías trastear, tenías acceso, podías instalar lo que te diese la gana. Aquí no, aquí eran Windows cerrados, donde si querías instalar algo tienes que pedir una instancia, venía un indio remotamente, se conectaba y te lo instalaba. Bien, da igual, la cuestión es que empecé a ganar unos 1.900. En ese momento dices, wow, qué pasada, eran como que 600 euros que te entraban más. Entonces yo en ese momento empezar a decir, voy a equiparar mis gastos con los ingresos que tengo, empecé a tener ya mentalidad. Ya la tenía previamente, pero en ese momento ya me dije a mí mismo, yo tengo una responsabilidad de intentar hacer crecer ese dinero, ¿no? A partir de aquí yo, en el año 2013, 2014, mentira, ya empecé a mirar invertir en real estate. Miré, en ese momento estaba todo baratísimo y entonces en ese momento hice una gran operación inmobiliaria, que en ese aspecto gracias a mi madre, porque mi madre fue la que me avaló para la hipoteca, compré una casa que ahora mismo le he doblado el precio, o incluso más, le he hecho un 150%, pero en ese momento no tenía los conocimientos suficientes a nivel económico y por tanto no entendía cómo funcionaba el sistema de intereses de la fórmula francesa del interés de una hipoteca o de un crédito, y entonces no entendía cómo funcionaba el tema de las amortizaciones y por tanto me puse una hipoteca solo de 12 años, ¿no? Era una inversión de 130.000 euros, 12 años, y tenía una hipoteca, unos vencimientos de más de 1.000 euros, 1.080. Eso me estresó mucho, me agobió muchísimo porque hubo gastos adicionales que no entendía, impuestos, complementarias de Hacienda, en el cual eso fue como un momento en que me aprisionó bastante y me aceleró el irme del país. Dije, necesito ganar más dinero, necesito ganar más dinero. Y yo en ese momento, como una persona mercenaria, una persona que lo que quiere es ganar dinero, porque en ese momento tenía una deuda que era pagar la casa, eso, como ya he comentado, me hizo decir, hay que irse. Fue como el que me pinchó la comodidad, porque es un tema que luego tratamos. El salario es una droga, es algo que te inmoviliza, que te para. A veces, y esto es como yo lo veo, necesitas tocar fondo para dar el salto. Es como el salto de la rana. Realmente, quizás si nunca hubiese comprado la casa, nunca me hubiese hiperendeudado, jamás hubiese pegado el salto, porque uno se acomoda. Uno se acomoda, tiene sus amigos, no sé qué, ganas 1.008, tampoco tienes grandes gastos, tampoco tienes grandes ambiciones y demás. Lo que pasa es que mi ambición siempre iba por encima del sueldo. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues empecé a acelerar el proceso. Entonces, Suiza lo había intentado, pero poca cosa me había llegado, pero sí que habían cositas que me llegaban de Reino Unido. Entonces, en ese momento ya empecé a salir con mi expareja. Bueno, no, mi pareja, porque hemos vuelto, que es inglesa, y en ese momento el pound, la libra esterlina estaba mucho más fuerte que el euro. Entonces el margen era muy bueno. Me permitían trabajar desde Reino Unido, incluso me permitía irme a la oficina, una oficina que tenían, era la empresa, era Vodafone, en Madrid, pero cobrando en pounds. Entonces él tenía una ganancia de más de 1.000 euros. Que si ganaba unas 40.000 libras, hablo del año 2014, y claro, eran 1.000 euros más que me entraban. En esa época los alquileres eran muy baratos. Un alquiler en Madrid, me acuerdo, lo estuve mirando en Tres Cantos, lo que se llamaba, por esa zona, no bajaba, estaban por 450, 500. Me salió un buen margen, ahorraba unos 1.500, 1.600. En ese momento, cuando ya estaba a punto de firmar, me salió una oferta de Suiza. Es verdad, se me ha olvidado una cosa que comenté. Sí que es verdad que intenté 2 veces entrar en Suiza. Hice una entrevista para Google. Buscaban un VoIP engineer, pero al final no salió. Yo creo que fue porque mi inglés no era lo mejor. Luego me salió otra oferta para Sunrise. Me pagaron el pasaje, vine aquí, hice una charla, pensé que me hacían un precontrato y demás, pero al final no salió. Fue bastante desmoralizante. Y luego me salió lo de Reino Unido. Y yo ya estaba bastante cansado de hacer entrevistas, porque supongo que los que ya me estáis escuchando muchos ya sabéis lo cansado que son las entrevistas de trabajo. La cuestión es que por LinkedIn me contó un headhunter que buscaba un VoIP engineer en Suiza.
Le dije que iba a firmar contrato en una semana, que tenía una semana para hacer todos los papeles. Bueno, la cuestión es que al final se aceleró, no fue una semana, jugué con los otros, fueron 2 semanas, al final me contrataron. Una empresa muy pequeña, realmente un chiringuito en Suiza. Pero era el momento dado de que yo pegué el salto. Dejé mi trabajo, la gente me decía que estaba como una cabra, porque ganaban bien, ganaba 31, más benefits, más no sé qué, estaba en 1900, una cosa así. 1900 en el año 2013, 2014, pues era dinero, ¿vale? ¿Por qué? Porque los alquileres eran la mitad de lo que eran ahora. Bueno, di el salto y me fui a Suiza sin nada, o sea, con una maleta ni la facturé, una maletita. ¿Por qué? Bueno, porque ya tuve una mala experiencia, no lo he comentado, se me ha olvidado. Antes de irme a Barcelona trabajé un año en Palma, bueno, un año. Me fui a intentar trabajar en Palma, lo que pasa que aguanté 15 días porque la empresa bueno, era una explotación máxima. Yo no iba a dejar el trabajo, pero sí que es verdad que quería aguantar 5 o 6 meses, no más. Pero hablé demasiado en una fiesta de empresa y demás y se chivaron al jefe y me despidieron porque dijeron, este tío te va a pegar el palo de aquí 5 meses. Así que bueno, lo que dijo, luego esto ya, como he comentado, me fui a Barcelona. Bueno, a partir de aquí, en el año 2015 ya tomé la decisión de irme. Me salió una oferta, era una empresa bastante mala en Suiza. Dejaba un trabajo, entre comillas, con una cierta estabilidad para irme a una empresa que a lo mejor era un contrato de 3 meses. Pero bueno, da igual. Pedí una excedencia que en ese momento se permitía, bueno, si aún se permite en España, es una excedencia de estas, un papel de que te vas, pero que se supone, no es como el sector público, significa que si hay plaza te cogen y si no, no hay, en Colt, así que si en la situación dada tuviese que pegar un rollback, tuviese que volver a Suiza, pues se supone que tendría el trabajo de Colt, ¿no? Hay un endeudado. Entonces, las decisiones que uno toma se basan en que uno tiene unos vencimientos, tenía unos vencimientos de más de 1.000 euros mensuales y por tanto uno siempre va bastante acojonado de que se quede sin ingresos, ¿no? Sí que es verdad que está la familia y demás, pero tampoco quería yo pasarle mis deudas o mi responsabilidad a terceras personas, en este caso a mi familia. Entonces, a partir de aquí, ya aterricé en Suiza. Vaya rollo de pegado. No, lo bueno es que ha sido bastante completo, porque digo, bueno, es una pregunta que muchas veces en otras entrevistas que he hecho la gente te responde en un minuto así rápido, como sí, bueno, hice esto. Tú has dado una información bastante detallada, que yo es verdad que mucha de la información sí que la conocía porque te sigo de hace tiempo, pero hombre, me imagino que la gente que nos está viendo ahora no. Y es verdad... Una cosa a decir, hay una cosa que se me ha olvidado de todo el discurso. Sí que, aparte de la parte económica, sí que es verdad que había un componente ideológico, ¿vale? Que esto no lo he comentado. Quiero decir, cuando estaba en Colt Telecom en el año 2012-2013, yo a mis compañeros se escandalizaban con mis ideas, ¿vale? Hay que entender que Colt Telecom es una empresa muy grande, es una empresa con sindicatos, porque es una empresa que tenía 300, 400 empleados, por tanto tenías liberados sindicales, tenías sindicatos, incluso varios de mis, que me llevaban muy bien, compañeros míos que estaban justo detrás mío, eran del sindicato de Colt. Y entendía y veía cómo funcionaba. Entonces a veces salían temas. Aparte a mí me gusta hablar, como ya habéis visto, me gustaba dar mis ideas, siempre me ha gustado dar mis ideas y entonces yo en ese momento no encajaba. Es decir, el discurso socialdemócrata nunca me ha gustado. Siempre he considerado, como ya he dicho, repito, de que yo soy responsable de mi propio destino, soy jodidamente individualista, considero que yo debo tener el control total de mi vida, o al menos intentar que se aproxime a ello. Y por tanto, sí que es verdad que lo de Suiza, bajos impuestos y demás, pues también era muy atractivo. Sobre todo la estabilidad económica y la moneda fuerte, el franco suizo. Y también en ese momento ya apuntaba de que el país iba a pique. Es decir, yo cuando cobraba la nómina que cobraba 31 y demás, luego tenía guardias a veces. Y yo dejé de hacer guardias simplemente por el desgaste psicológico que tenía respecto a lo que cobraba. Porque sí, las guardias estaban muy bien pagadas, pero me pegaban un palo de IRPF que decía, a mí no me compensa estar pagando 1.200, 1.300 euros de IRPF por el estrés de estar de guardias, así que dejé de hacer las guardias. Por tanto, sí que hubo una componente, que es que se me ha olvidado, una ideológica. Es decir, yo sabía en ese momento que España era un país hiper mega endeudado, quebrado, que no paraban de subir los impuestos. Fue la época que estaba Fátima Báñez, en el cual me acuerdo que nos daban tickets restaurants y la mujer esta se sacó una ley en el cual los tickets restaurants estaban exentos del pago de la seguridad social, ese 30% famoso que paga la empresa, pues no. Se consideraba que era un ingreso en especie y le pegaron el palo, me acuerdo, en el cual no se sabía si se iban a quitar los tickets restaurants. Al final asumió el coste. Este coste lo asumió Colt Telecom. Que pasa que yo me indigné porque dije, es una mordida más, un 30% más que encareces el empleo. Que al final Colt prácticamente se lo ha llevado a día de hoy, han pasado 10 años, casi se lo ha llevado prácticamente toda la India. O sea que al final las decisiones de ese momento al final llegaron a la conclusión de que, bueno, aunque
me hubiese mantenido en call, seguramente ahora me hubiesen despedido, porque prácticamente se lo han llevado todo a la India. Entonces, bueno, este es un tema que a lo mejor luego extendemos, que quería recalcar. Sí, es curioso que además, por lo que han mencionado los salarios del año 2012 aproximadamente, a día de hoy, en 2023, si tú dices que estás cobrando eso en España, hay mucha gente que te dice, ah, qué buen salario tienes, después de 10 años de que los alquileres se hayan doblado y que, bueno, la inflación esté disparada. Y aún así hay gente que todavía considera que 1.800, 1.900 es un salario de locos. Pero luego te das cuenta cuando Sí, empiezas pero a cobrarlo tampoco que no es cierran tanto. cosa. Quizás esto a la gente que le puede ofender, pero es que la gente está muy, muy, muy cegada. Quiero decir, el coste de vida a día de hoy en España es el mismo coste que tienes en Alemania. Y yo lo sé porque vivo a 20 minutos de Alemania y voy cada semana a hacer la compra. Sí, yo tengo a A día de hoy es Alemania. el coste, es el mismo coste, Yo tengo ¿vale? Es el mismo Alemania coste. 2 horas y es verdad que a mí lo que me sorprende de Alemania son los precios del supermercado. Son más baratos que aquí en Praga, cobrando allí el doble que aquí, ¿sabes? Mm. Sí. Sí, sí. Eh, Yo que hago la compra. Es verdad que yo comparo con Menorca, que Menorca es más caro por el hecho de que sí, es una isla y demás, pero yo noto que es más barato. Incluso a veces se lo decía a mis padres no se lo creían. Se han venido a veces a verme aquí, hemos ido a Constance o a Gestetten, al Lidl, al Aldi, y ellos mismos me han reconocido. Es más sí, barato aquí que en Menorca. Pero sí, insisto, Menorca no es como la península, pero sí que es verdad que el coste de vida en España se ha encarecido muchísimo. Se ha encarecido. La gente no es consciente de ello porque como es algo muy gradual, quiere decir, la degradación del Estado no es una cosa que pasas de 0 a 100 en un mes, es una cosa muy lenta y por tanto la gente no es consciente de los cambios que se van produciendo. Ahora bien, la realidad es la que es. sí. Por ejemplo, como ejemplo, yo ahora que me estoy tomando un Monster, esto aquí te cuesta en Praga en torno a 1,50 €, 1,60 €. En Alemania en el supermercado te cuesta 89 céntimos. Luego es verdad que le añaden el PFAN ese, los 25 céntimos de depósito, pero bueno, te lo pueden devolver. Sí. O sea que sí, es más barato incluso que aquí. Y luego hablando también del mercado laboral de Suiza, ¿qué requisitos te piden para trabajar allí? No sé si sabes también de cara a los que no seamos europeos, si hay algún... Ninguno. A ver, si no tienes pasaporte europeo es muy complicado. Es muy, pero que muy complicado. Quiero decir, la inmigración, el sistema migratorio en Suiza, para una persona no europea, no hay perdones, no hay, ¿cómo decirlo? No hay permanencias como pasa en España, que te pasas 5 o 6 años de ilegal y luego te regularizan. No, no es posible. Quiero decir, la mayoría de los que están aquí, que han venido con pasaporte no europeo, o es porque se han casado con una persona de aquí, o por un tema de agrupamiento familiar, que es familia de una persona que se ha casado con un suizo o una suiza. Mucho argentino ha venido porque tiene pasaporte italiano, como ya sabréis, hubo mucha inmigración italiana y por tanto, y también español obviamente, pues hablan español, pero bueno, quiero decir, mucho italiano, mucho apellido italiano en Italia, digo en Argentina, y por tanto, muchos han conseguido el pasaporte italiano, ¿no? Con pasaporte italiano son todo ventajas. Me han escrito bastantes veces en Instagram argentinos que han conseguido después de tiempo de tramitarlo, demostrándolo y demás, han conseguido pasaporte italiano porque tuvieron un abuelo, un no sé qué. Pero es que lo que me comentan no es que bien me voy a Italia. No, no. O sea, se utiliza porque saben que se van a Suiza. Se van a Suiza. Entonces, en ese aspecto está muy complicado. Ahora bien, para los que somos europeos, Suiza es un mero trámite. Quiero decir, no hay ningún tipo de limitación. Sí que he leído, he escuchado que hay una serie de cupos y demás. Yo no he visto. No hay un sponsorship. No como por ejemplo en Reino Unido sí que hay un sponsorship. Es decir, que la empresa tiene que demostrar de que esa persona no la han podido encontrar internamente en el país y después tiene que pagar un impuesto y demás. O como pasa en Australia o como pasa en Estados Unidos con la Green Card. Aquí no es aquí es directo. Quiero decir, al final, sí que es verdad que, bueno, lo que digo es lo que yo he vivido. Quizás ha cambiado los últimos años, pero la realidad es que venir a vivirse a Suiza con pasaporte europeo es, a día de hoy, o eso creo, lo mismo que irse a vivir a cualquier parte de la Unión Europea. Te puedes ir perfectamente a Alemania y el empresario alemán que te contrata no tiene que hacer nada, porque eres ciudadano europeo. No tienen que ni publicar una oferta para demostrar de que no hay nadie alemán. No, no, no.
O sea, a efectos legales, tú eres español, pero legalmente eres tan alemán como ellos trabajando. Lo que sí es verdad Eso, que una vez que tienes la oferta de trabajo tienes que pedir como el permiso de trabajo, ¿no? Para poder quedarte en Suiza trabajando, ¿no? bueno, el Permiso... permiso de residencia tienes que regularizar las haciendas, básicamente. Tú lo que haces, todos somos conocedores de que a día de hoy toda persona que vive en este planeta, obviamente, es un rehén de una hacienda. Es decir, todos somos ovejas de un pastor. Entonces, lo que no se puede es ser una oveja de dos pastores, porque los dos pastores se pelean. Por tanto, cuando tú te vas a vivir a España, digo a Suiza, tú tienes que regularizar, decirle al pastor España, Hacienda Española, que ya no me vas a poder pastorear, que me va a pastorear va a ser Suiza, ¿no? Entonces, obviamente, cuando empiezas a trabajar en Suiza, el gobierno suizo quiere su parte, faltaría más, y por tanto tienes que regularizar. Pero regularizar es extremadamente sencillo, quiero decir, no tiene ningún misterio, es con el contrato del permiso de trabajo que tienes, te vas al ayuntamiento en cuestión de la región o del sitio que vas a vivir, en el cual allí presentas el contrato que te han hecho y también presentas o algún documento que demuestre dónde vas a residir, ¿no? Pues un contrato de arrendamiento de una habitación o de una pensión o lo que sea. Y con eso te expiden el permiso de residencia, en el cual, si el contrato es indefinido, te expiden el B, que es un permiso que se va renovando cada 5 años, ¿vale? Este es el estándar que recibe un europeo. Si el contrato es un contrato que se especifica que tiene una fecha límite, o sea, quiere decir, se termina al cabo de X tiempo, se te da un permiso L, que es de color lila, si no lo han cambiado, en el cual ese creo que se va renovando cada año. Yo eso nunca lo tuve. Yo siempre entré con contrato indefinido, en el cual es papel mojado, porque aquí en Suiza no existe, no existe la indemnización por despido, por tanto, que un contrato sea indefinido o que sea temporal no cambia nada. O sea, tú puedes pasarte toda tu vida en una empresa y si les caes mal te despiden. No existe ni el despido procedente o improcedente. Es te quiero fuera, estás fuera. Y no hay indemnización, te dan muchas gracias por los servicios prestados y demás. Entonces, no tiene ninguna complejidad. Tú consigues el permiso, te hacen un provisorio y con eso sí que es importante, que hay mucho español expatriado aquí que no lo hace, te tienes que ir al consulado o a la embajada española para dar fe de que tú ya no vives en España. Y esto es extremadamente importante, sobre todo en función del año fiscal que has llegado. Si has llegado antes de los primeros 6 meses o después. ¿Por qué? Porque si no te pueden aplicar una doble imposición, que es que Hacienda Española te pida unos impuestos de unos ingresos que has generado doble, que ya has tributado por Suiza. Por tanto, para evitar esa doble imposición y no haya problemas, sobre todo problemas de cara a cuando vuelvas a España, si vuelves, para demostrar de que has estado X años fuera del país, te tienes que registrar en el consulado del país. Esto funciona para Suiza y sirve para cualquier país del planeta, quiero decir. Si te vas a vivir a Tailandia, también te tienes que registrar en la embajada española en Tailandia, que seguramente estará en Bangkok. Entonces, obviamente, cuando tú vas a la embajada, te piden una prueba demostrando que realmente estás ahí. Por tanto, ahí te piden el permiso de residencia suiza, ¿no? Te lo escanean entonces, a partir de aquí te hacen un papel, que a mí me lo hicieron, firmado por el cónsul, que esto es extremadamente importante, porque ese es el papel que le tienes que pasar a Hacienda Española para demostrar de que estos asquerosos no me vais a robar más. Entonces eso es importante. Entonces tú te vas a Hacienda Española, hay un modelo que no sé cuál se hace, me lo hizo una gestora, pero es muy fácil de hacer, en el cual tú cambias tu residencia fiscal. Allí cuando cambia la residencia fiscal no te pide ningún papel, pero obviamente te puede venir una complementaria de Hacienda diciendo, oye, demuéstrame que eso es real. En ese caso tú estás cubierto porque lo primero que van a hacer es llamar a la embajada. Lo primero que van a hacer es, si yo me registro que estoy en Suiza, llega la notificación al funcionario de turno y hará una llamadita o un correo, como lo tengan montado, llamarán al consulado o embajada de Suiza, oye, este tío está apuntado, y dirán, sí, vale, pues ya está, todo en orden. Este tío ya no le vais a robar más. Ya va a ser atracado en Suiza, que obviamente el atraco es menor, pero aún así hay atraco. Y bueno, y esto es un poco, no tiene ninguna complejidad. La única mayor complejidad que tiene es una complejidad psicológica, en el cual, obviamente, si nunca te has salido de tu país o nunca te has ido muy lejos de tus familiares, de tu familia, de tus hermanos, hermanas o de tus amigos, pues obviamente eso es una barrera psicológica que uno tiene que afrontar. Y luego está la barrera del idioma.
idiomas, aunque mayoritariamente es francés y alemán. Bueno, el italiano es verdad, aunque pasa que la economía de la parte italiana no es que sea muy bollante, tampoco hay muchas oportunidades de empleo allí. ¿Y qué haces? Bueno, pues a partir de aquí, pues tienes que buscarte la vida y aprender el idioma, chapurrearlo. Si no sabes el idioma y no tienes estudios superiores, pues vas a tener que trabajar de trabajos bastante precarios, en el cual son trabajos que los suizos no quieren hacer. No hay salario mínimo, por tanto, vas a trabajar mucho por poco, aunque ese poco es mucho más de lo que vas a ganar en España, pero al menos tienes empleo. Si tienes un trabajo técnico, no les importa tanto el idioma, siempre y cuando sepas inglés, que es como yo entré. Yo entré con el inglés. Y tanto es así que yo a día de hoy, sí que es verdad que soy bastante vago en ese aspecto, no he aprendido ningún idioma como tal, es decir, no sé alemán, aunque obviamente entiendo el italiano, entiendo más o menos el francés, o sea, si me fuese a la parte italiana, a la parte francesa no habría ningún problema, pero es que el alemán es un idioma muy complicado. Es un idioma que no se aprende escuchando, tienes que ir a academia y le tienes que dedicar muchísimo tiempo. Entonces yo por un tema de incentivos y porque tampoco sabía cuántos años me iba a quedar, yo siempre vine aquí por un tema de económico, de gano lo justo y necesario para pagarme la casita, que no era muy cara, me costó 135 más impuestos, 150. Madre mía, cómo cambia la cosa. Por 150 no te dan ni una plaza de parking a día de hoy en España. No tenía incentivos para aprender. Ahora sí, llevo ya 8 años, lo que pasa que ya es un tema que, bueno, sí que lo tratamos, sí que es verdad que tengo ganas de volverme a España, a pesar de que el país es una calamidad, pero sí que es verdad que volvería con trabajo fuera de España, con sueldo europeo y con unas ciertas condiciones, en el cual si quisiese irme del país me podría deslocalizar, siempre con un pie fuera del país. Sí, eso lo podemos Entonces eso es un tratar poco la luego historia. si quieren, al final, en el último bloque un poco, sobre el tema de volver a España y demás. Te quería preguntar también cuáles fueron tus primeras impresiones del país una vez que llegaste a Suiza y ese periodo de adaptación de los primeros meses. ¿Qué fue lo que más te chocó? Pues prácticamente no me chocó nada, es un país europeo, como España. Es decir, no hay un cambio cultural excesivo, la única diferencia es que habla un idioma distinto al tuyo, Ujú. pero los coches son los mismos, las carreteras son las mismas, es verdad que está bastante más limpio y no hay tantos baches como en España, pero obviamente la gente es mucho más seria, pero el funcionamiento como tal es el mismo, Ujú. es un país europeo, al final es un país culturalmente muy parecido a España, en el sentido de que Sí. al final nuestro extracto es un país occidental, un país de economía de mercado. España, a pesar de la intromisión del Estado, sigue siendo una economía de mercado. Así que el cambio no es tan chocante, quiero decir, no es como dices me voy a vivir a Japón o me voy a Ujú. vivir a Tailandia, que es que culturalmente son totalmente distintos a nosotros a nivel racial y demás. Es que el suizo se parece al español. El suizo no es un danés, no es un sueco. Quiero decir, es un país que siempre ha estado de trasiego entre Italia, España y demás. Por tanto, es que el suizo medio. Yo pasaría por suizo. Ujú. Nadie por la calle pensaría que no lo soy. Quiero decir, no hay un cambio como tal. Quiero decir, no es el alemán de Berlín, quizás alto, ojos azules, o el polaco. Es un país de italianos, prácticamente, Suiza, podríamos decirlo. O sea, es un país donde la raza o el tipo de persona que hay es un rollo italiano, es un país muy mezclado, es Ujú. un país que el hecho de estar en frontera de varios países ha hecho que sea un país de inmigrantes, genuinamente un país de inmigrantes. O sea, es un país que siempre ha habido un trasiego constante de gente. Es un país que ha acogido muchísima gente, sobre todo con lo que fueron la guerra de la antigua Yugoslavia, la guerra de los Balcanes en los años 90. Hay mucho originario de Yugoslavia, hay mucho eslavo, bueno, de Yugoslavia, de esa zona. Tienes mucha gente también de Albania, mucho turco. Es decir, es un país muy profundamente muy mezclado en ese aspecto. Por tanto, aquí no hay problemas, nunca ha habido problemas raciales o problemas de racismo y demás. Es un país que, eso es un tema interesante, como prácticamente se puede decir que todo el mundo tiene el estómago lleno, la conflictividad social es muy baja. Es decir, mucha de la conflictividad que se produce o muchísimas cosas que están ocurriendo en España de hombres contra mujeres o blancos contra negros o demás, normalmente suele ser por un tema de diferencias sociales a nivel económico, ¿no? Gente que realmente pasa hambre. Suiza, al ser un país bastante capitalista y es un capitalismo muy horizontal en el sentido de que no hay unas grandes diferencias sociales. Es decir, hay otros países mucho más capitalistas, como Dubái, donde hay unas diferencias abismales. Tienes a un jeque con un Bugatti Chiron y tienes a un paqui cobrando $400 al mes, ¿no? En ese aspecto, Suiza no es así. Es un país bastante
¿cómo podríamos decirlo? Donde las diferencias sociales son muy bajas a nivel. Entonces no ves gente pasándolo mal. Entonces la gente tiene el estómago lleno y por tanto, ¿cómo decirlo? Es muy estable. Esa es la palabra. Es un país jodidamente estable. Bien, o sea, el índice de Gini en Suiza, bien, ¿no? No me lo sabría decir, pero es muy probable que sea es un país europeo. Sí. Es un país es europeo. ¿Y cómo Que en ese está? aspecto. Sí, te quería preguntar, ¿cómo está el tema de la vivienda en Suiza? Porque en la mayoría de capitales europeas es un drama encontrar piso. El otro día estuve haciéndole la entrevista a una chica de Irlanda y me dijo que encontrar vivienda en Dublín es para echarte Ahora, la mano a la cabeza. bueno, pues la cosa ha empeorado bastante. Quiero decir, la vivienda está jodidamente cara, pero depende mucho de si quieres estar muy cerca de Zúrich o de las grandes ciudades. Si te vas un poco a las afueras, cae en picado. O sea, cae muchísimo. ¿Qué pasa? Que la ventaja que tiene Suiza es la siguiente, que es que la periferia no es como la periferia en Barcelona, la periferia de Madrid, porque hay que entender que Zúrich es una ciudad del tamaño de Palma, donde la comunicación está muy bien hecha, es decir, los trenes, los tranvías funcionan muy bien. ¿Qué significa eso? Significa de que tú, aunque te vivas en la periferia, el tiempo que tardas para llegar al centro de Zúrich es muy corto. Por tanto, el impacto en el día a día no es como en Barcelona. Por ejemplo, en Barcelona, si quieres un piso decente a un precio decente, te tienes que ir a Tarrasa, por ejemplo, o a Manresa. ¿Qué pasa? Que Tarrasa, Manresa, si tú justamente tu oficina está en el centro de Barcelona, pierdes prácticamente 3 horas al día. Aparte que los trenes están totalmente colapsados y todo funciona de aquella manera. Por tanto, la vivienda es muy cara, pero sí que es verdad que existen alternativas que en grandes ciudades no existen. Es decir, el sistema en Suiza es, en ese aspecto, al ser un país mucho más pequeño, hace de que los recursos no se compita tanto en espacio. Es decir, la vivienda sigue siendo cara, pero por el hecho de que son los propios suizos que no quieren que se construya. Hay mucho referéndum, la política de construcción depende de cada cantón, o sea, de cada municipio, y son los propios municipios que son bastante reacios en la expansión. ¿Y eso qué hace? Bueno, eso hace de que obviamente la vivienda se dispare. Entonces sí, es muy costoso. Yo donde estoy, que vivo cerca de Zurich, vivo en las afueras, pero es que las afueras aquí, yo cuando les digo a veces que vivo en Rumbland, vamos, la gente dice, vives lejísimos de Zurich, por el amor de Dios, es como no sé, como se piensa que estoy en Tarrasa y si del centro de Barcelona, ¿no? Que va, yo tardo 18 minutos en tren directo. Entonces, la periferia aquí no es la misma periferia de una gran ciudad. Quiero decir, el mayor problema, el mayor drama que tiene España y seguramente otros países europeos es que el sistema está muy concentrado. Quiero decir, yo no entiendo el por qué se empeñan, por ejemplo, en España, todas las grandes empresas se focalizan en estar en Barcelona o se focalizan en estar en Madrid, además, en un sitio muy concreto de Madrid. Yo creo que es por un tema fiscal, es por un tema de centralismo fiscal, es un tema de que al final el hecho de que haya regiones en España que están que no pueden competir a nivel fiscal, sino que son dependientes de los recursos que generan otras regiones, hacen de que la infraestructura no sea una infraestructura homogénea. Eso hace de que, claro, los incentivos para invertir, por ejemplo, en Madrid, una empresa grande, son mucho más altos que irte a Badajoz. ¿Por qué? Bueno, porque no solamente hay una infraestructura, una comunicación, sino es que a nivel fiscal prácticamente vas a pagar lo mismo, incluso más, a lo mejor pagas en Extremadura, porque están los socialistas. ¿Eso qué hace? Eso hace de que la población se concentre en zonas muy específicas, ¿no?, del país. Y eso seguramente mejor en Irlanda funciona igual. No sé cómo será el sistema fiscal. ¿Qué pasa? Que Suiza, al ser un país que está jodidamente distribuido, cuando se habla de España y la balcanización, que Suiza es un país totalmente balcanizado. Es decir, es un país dividido entre 26 cantones. Y además, cada cantón tiene su propia política fiscal, a excepción del el federal tax, que solamente es el IVA, y una parte muy, muy pequeñita de lo que sería el income tax, lo que sería el IRPF en España. El modelo es muy parecido de Estados Unidos, en el cual hay una competencia brutal. Quiero decir, en Suiza, de un cantón a otro hay una diferencia de impuestos acojonante. Quiero decir, la parte francesa es mucho más socialdemócrata y se pagan muchos más impuestos que la parte alemana.
¿Eso qué hace? Que yo lo he hablado con suizos nacidos en Suiza, suizos de pura cepa, muchos conocidos que son de Berna, que viven en Zurich, y le digo, ¿y por qué vives en Zurich? Dice, porque pago menos impuestos. Por tanto, hay un trasiego, hay una distribución. El hecho que haya esa distribución yo entiendo que hace de que, a pesar de que hay mucha restricción en el tema de la vivienda, sí que es verdad que hay una distribución bastante homogénea de donde la gente vive. Entonces, eso hace de que los recursos del país estén mucho más compensados. Y eso hace de que, bueno, de que el coste al final de tu sueldo pues no sea tan gravoso como, por ejemplo, es en España. También es cierto que hay otra opción, hay otra cosa, que es que hay una serie de componentes a la hora de construir, aparte del suelo, que son de precio a nivel mundial. Es decir, el kilo de cemento o el kilo de hierro vale exactamente lo mismo porque es un commodity que se paga a nivel mundial. Por tanto, si tú eres un país jodidamente productivo, como Suiza, hay una serie de costes a la hora de construir que son los mismos costes que vas a tener si construyes en España, que es el tema de materiales, el tema energético. Si el coste energético es el mismo, el coste del camión es el mismo, aunque es verdad que el salario del camionero es bastante más alto. Pero bueno, sí que es verdad que al final el precio del metro cuadrado, aún siendo más caro en España, no es proporcional al sueldo que se gana. ¿Por qué? Porque es un país muchísimo más productivo. Por tanto, al final, la renta disponible que te queda en Suiza, después de haber pagado el alquiler, siempre es mucho más mayor que en un país como España, porque es un país bajo en productividad, pero alto en burocracia, porque no hay que olvidar que España se nos aplica la misma burocracia y las mismas normativas de un país rico como Alemania, tema ambiental y demás, entendiendo que nuestra productividad a día de hoy es la mitad que la de en Alemania. Entonces hace eso de que la presión fiscal en España sea, te ahogues, ¿no? Porque dices, bueno, es que el alemán también está cargado de puñeteras y tonterías de cambios climáticos y demás, sí, pero como es el doble de productivo, o sea, su sueldo es el doble que el español, puede asumir el coste de tener que pagar idioteces. El español no puede pagar idioteces, es el problema de España. El problema es, tienes una productividad muy baja cargada de todas las bollerías que quieren la Unión Europea, más todos los europeístas, rollo, bueno, el PSOE en general, que compra todo el discurso alemán, ¿no? De Greta Thunberg y demás. Entonces eso hace que el español, que la mayoría del español es progre y no es consciente y no sabe nada de economía, no es consciente del que su propia ideología es el que le está quemando, es el que le hace llegar, es el que malvive. O sea, el malvive no es consciente de que malvive gracias a su misma idea que hace votar a una persona que le hace malvivir. De hecho, bueno, luego te quería comentar más, bueno, preguntar más sobre el tema de los costes de vida y demás, pero sí es verdad que aunque en España tengamos esa visión de que Suiza sí se gana más, pero es mucho más caro, porque la gente te dice eso, sí, ganan más, pero al final pagan más, y que es lo mismo, no es lo mismo. Hay productos... Eso me lo decía mi abuela. Hay me lo dice mi productos, abuela a veces, claro, hay productos que a nivel internacional tienen costes muy similares, como por ejemplo un iPhone. Todo. Un Tesla o un iPhone es más barato en Suiza, por ejemplo, que en España. Por el IVA sí, más barato. Sí, Entonces, los coches igual. Claro, al Los final coches son más baratos. Bueno, igual o más parecido. ganas el triple que en España y hay ciertos productos Claro. que te cuestan igual. O si compras en AliExpress, todo este tipo de páginas. El precio es el mismo a nivel internacional. Sí, sí. ¿Y cuáles son las cosas que más te gustan y las que menos de Suiza? Bueno, a ver, hay que entender de que yo soy... mi manera de ser es una manera que no caza con el suizo. Quiero decir, yo soy una persona muy habladora, muy apasionada en ese aspecto. Quiero decir, hablo mucho con el tono de voz, hablo mucho con la gesticulo. O sea, yo comunico más por el tono, por mi manera por mis gestos corporales que por el habla. Bueno, o 50-50. Eso es una cosa que choca mucho a un suizo. Es decir, el suizo no tiene esa pasión en la vida. Es decir, el suizo comunica solo con lo que es su voz. Aparte, hay un tema que también me cuesta mucho, es que el suizo tiene mucho miedo a ofender a una persona. Por tanto, a veces no es directo hablando. Entonces, a veces para comunicarte algo se puede pasar 20 minutos en vez de... Y eso a mí me da mucha ansiedad porque yo soy muy directo. Me gusta mucho economizar mi tiempo y me gusta mucho economizar el lenguaje. Entonces, choca bastante a nivel cultural y es una cosa que a mí a veces me cuesta entender, modularme a la hora de comunicarme con compañeros y con jefes que son suizos o medio suizos, en el cual no veo el encaje, ¿no? Entonces, es que al final, y esto es una cosa que lo veo con mucho español, quiero decir, hay una diferencia cultural. Sí que es verdad que inicialmente en la charla he dicho que no la hay comparado con Tailandia, un país en el cual el sustrato no es el mismo, al final es un país occidental, un país cristiano,
Pero sí que es verdad que el día a día pues son mucho más tímidos, en el cual, bueno, están, podríamos decirlo de una manera coloquial, están bastante empanados de la vida en comparación al español. Entonces, la vida es aburrida aquí, ¿vale? Y al final hay que decirte que acabas haciendo la vida del inmigrante, que es que te acabas juntando con hispanos, con latinos y con españoles, ¿no? O con italianos, pero gente del mismo entorno. ¿Por qué? Porque el humor es importante, la comunicación es importante. Por tanto, sí que es verdad que hay un desgaste. Es decir, hay un desgaste, como podríamos decirlo, de que al final entiendes de que tu sistema operativo no es, no es 100% igual que el suyo, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que se acaba adaptando, o sea, españoles, hay gente que se acaba adaptando de una manera mixta, pero sí que es verdad que al final nos acabamos juntando entre españoles, ¿no? Entonces, la cultura hace mucho, y a mí me gusta, yo soy una persona que me gusta mucho el humor absurdo, me gusta mucho la risa tonta, me gusta mucho el sonreír, y es una cosa que hay mucha, es muy gris el país. Quiero decir, yo ahora, por ejemplo, en mi trabajo ha venido trabaja conmigo una colombiana. Hablamos en español, obviamente, nacida, bueno, medio nacida, vino aquí muy pequeña, aquí en Suiza, pero es que la alegría que te da el sentir de que podemos hablar de algo que no sea tan focalizado en el trabajo, pues te sube la moral. Entonces, sí que es verdad que es un país que al final cualquier español hispano que me esté escuchando, pues se va a quedar viviendo en este país, ganará dinero, pero va a estar todo el día escuchando YouTube en español, estará más interesado en lo que pasa en su país. Al final llega un punto que es que tú vives aquí, trabajas aquí, pero tu mente está en España. Quiero decir, yo realmente he llegado a un punto que me siento como que soy un exiliado fiscal, porque yo es que realmente soy muy español. Quiero decir, a mí me importa lo que pasa en España. Quiero decir, me interesa hasta la cosa más tonta de mi pueblo. ¿Por qué? Porque yo soy un expat. O sea, llega a un punto que llegas a tener una sensación, hombre, sin llegar al nivel de Venezuela, faltaría más, aún se van a ofender, pero sí que es verdad que llega a un punto que es una situación ya que estás en rollo, estoy aquí por un tema fiscal. Es un rollo ya de me he ido porque esta gente no quiere que vuelva. Entonces eso genera un resquemor. Entonces por eso comprendo mucho a Milei, me gusta mucho porque es una persona muy apasionada, yo también, no al nivel de su pasión, pero sí que es verdad que él habla con el estómago. Yo a veces, quizás eso ha sido el éxito a la hora de comunicar en YouTube, ha sido que yo hablo mucho con la pasión, con el estómago. Es decir, una cosa es que teorices, que digas esto está bien, esto está mal, mira, es el éxito. Otra cosa es que te hayas tenido que cambiar tu vida, tus planteamientos, culpa de que esta gente te salpica su mierda. Entonces, claro, hablas con el estómago. Entonces, eso es un poco la situación, podríamos decir. Sí, la verdad es que el problema que he vivido a España es que el país está hecho una mierda y sinceramente no veo que a futuro vaya a mejorar la cosa porque cada año yo lo veo peor que el año anterior. Y mucha gente me dice, bueno, pero si te sale una oferta de trabajo con un salario parecido a España, ¿volvería? Y en plan, es que el problema no es solo que me salga una oferta parecida, es que son las posibilidades de crecer y cómo me va a afectar de cara a mi carrera y al futuro. Y en España Claro. yo no veo un futuro claro. Aquí poder cambiar de empresa, subir de salario, tener más oportunidades mucho más fácil que en España a día de hoy. Pero ¿tú qué edad tienes? Yo tengo 26. Claro, yo tengo 38. Ujú. Es que cuando tengas 38 lo verás diferente. Claro, claro, me Quiero decir, imagino. tú tienes 26 y tus padres seguramente estarán en los 50 y algo. Pero cuando ya tienes a tus padres que tienen más de 65 años, ya no lo Sí. ves así. Bueno, mi padre Es lo tiene que me pasa a mí. ya sus 64. Claro, es que el tema es el siguiente, es que hay un tema biológico. Es decir, tú cuando eres joven no sientes que tienes cargas, pero las vas a tener. Entonces, tú estás aquí y estás pensando que la vida es eterna. Claro, al principio es así y estás en la novedad. Cuando tú ya llevas casi 10 años, que es mi caso, y empiezas a tener que lidiar con cosas que tienes atrás, herencias, propiedades, temas familiares y demás, tienes que ayudar a tus padres que a lo mejor les empezará a costar subir las escaleras. En ese momento es cuando ya dices, vale, sí, gano aquí el triple que en España. La pregunta es, ¿me merece la pena? Pues ahí está el tema. Quiero decir, el dinero, el valor del dinero no es objetivo. Es decir, 20 euros no es lo mismo para una persona de 80 años que para una persona de 15. No es lo mismo. No es lo mismo 1.000.000 de euros para una persona de 90 que 1.000.000 de euros para una persona de 25. Ni para ti es 1.000.000 de euros vale lo mismo que para mí con 38.
¿Por qué? Porque tú al final acabas intercambiando tiempo por dinero. Por tanto, la vida del expatriado, sí que cuando eres muy joven y estás en esa fase en el cual quieres ganar y el dinero lo es todo, pues obviamente vienes aquí y el cambio es brutal. Pero cuando pasa el tiempo, empiezas a valorar otras cosas que inicialmente cuando tenías 25 o 26 no valorabas. Eso es un poco la idea. Por tanto, yo esto lo he sentido porque lo he hablado con cubanos que se fueron, que la vida del inmigrante, en última instancia, cuando te has ido por un tema político, quema, ¿vale? Porque al final uno es de donde ha nacido. Y es así. Yo, cuando dicen, ¿tú te sientes español y demás? Bueno, a ver, yo es que soy de Menorca, me siento de Menorca. No voy a entrar en debates nacionalistas, no soy nacionalista, pero es que al final yo, mi cultura, aunque no lo hable, no sea menorquín 100% hablándolo, sí que es verdad que me identifico mucho con la manera de ser de la isla, ¿no? No todo, porque si fuese todo estaría viviendo allí, pero sí que es verdad que tengo un encaje. Aquí el encaje es diferente, ¿no? Entonces, es una gran putada lo que está pasando en España, ¿vale? Porque si el país funcionase relativamente bien, no pasa nada, tú te vas a ir a un país, porque siempre va a haber países que se ganan mucho más que en tu país, eso no es ningún problema. El problema es si el país está en una decadencia, y ese es el problema de España. Una cosa es que tú te vayas a otro país unos años porque quieres ganar dinero, vas a ganar el triple y con eso vas a hacerte una casa y vas a volver, lo que ha sido la vida siempre del inmigrante español, que ha vivido en Alemania y se fue a vivir a Alemania 10 años y tal. O los padres de mi madre, que eran gallegos, fueron a trabajar a Barcelona en los años 60, ¿para qué? Para hacerse una casa en Galicia, ahorrar y volverse a vivir a Galicia, ¿no? Eso no es problema cuando tienes un país que es un país funcional. El problema es cuando empiezas a hacerte ya viejo, o empiezas a ya llegar al cenit de tu vida, y ves que tu país no es que esté igual, sino que va a peor. Entonces allí llega una sensación de ansiedad, de decir, yo quiero volver porque es que tengo que volver, pero claro, tampoco no quiero que esto me explote en la cara. Y la realidad es que el país está mal, ¿vale? Yo esto lo hablaba a veces con compañeros, bueno, amigos de Menorca que me ven a veces, coincidimos, y me dicen, oye, me gustan lo que tú dices, pero como crítica creo que eres demasiado negativo con tus ideas. Lo ves demasiado mal. Bueno, es que los números no mienten. Entonces, claro, tú puedes decir que está bien o que está mal. Es verdad que esto es una cosa muy interpretable, pero si sacamos datos, los datos están allí. Es decir, la renta por cápita en España en el año 2007 era de 24.000 euros. La renta a día de hoy creo que está en 25 o 26.000. O sea, el incremento en los últimos 13, 14, 15 años ha sido 1.000 euros. Es decir, la renta por cápita que tenía Estonia en el año 2007, no sé, eran 6, 7, 8.000. Ahora la renta por cápita es la misma que la española. O sea, esos son datos objetivos. Sí, pasa igual aquí en Chequia. Tú ves la gráfica de crecimiento salarial y es que en los últimos 15 años es cuesta arriba todo el tiempo, sin parar. Y en Claro. España es 13 Y entonces, años igual. el drama, claro, el drama que tienes en España cuando tú te quedas con una productividad idéntica hace 15 años es que compites por los mismos recursos con otros países que han aumentado su renta disponible. Por tanto, se te va a encarecer el producto. Quiero decir, si para comprar algo a nivel internacional tenías una renta en el año 2007, una renta de 23.000 y que estabas compitiendo en mercado con países de rentas de 7, 8.000, tú tenías mucha más facilidad a la hora de comprar un producto. Pero si cada vez hay más renta disponible en Europa o en el mundo, no es lo mismo poder de compra esos 23.000 que tienes hoy hace 15 años. Quiero decir, si la cantidad de hierro, cantidad de cemento que se demanda a día de hoy para la construcción ha aumentado los últimos 12, 13 años porque se construye más en otros países que son mucho más ricos y quieren mejores calidades de sus viviendas, el coste que te va a suponer hacer una vivienda va a estar por encima porque tienes que competir a nivel mundial. Por tanto, el que tú estés estancado no solo es que dices, es que mi renta disponible es la misma que hace 15, 10 años, no, es inferior. Es totalmente inferior porque estás compitiendo. Estás compitiendo en recursos. Es verdad que no es un juego de suma cero, es verdad que aumenta la productividad, aumentan la demanda, la producción, pero aún así es una tarta, que es verdad que va creciendo, pero también los competidores van aumentando. Por tanto, el drama de España es ese. Quiero decir, la pregunta es, ¿cuánto costaba comprar una resonancia magnética en el año 2007? ¿Cuánto cuesta una resonancia magnética de última generación en el año 2023? Es muy probable que sea un 30 o 40% más cara que hace 15 años.
pero tu renta disponible sigue siendo la misma. Por tanto, ¿qué? Hace que el coste que te suponga a ti comprar y mejorar el sistema sanitario en España es mucho más a nivel porcentual que hace 15 años. Por tanto, el drama en España es el que es. Por tanto, sí, yo quiero volver a España, pero siempre con un pie fuera. En el cual yo no quiero volver a España, en el cual mi sueldo depende de una empresa española. Quiero decir, yo trabajo para una empresa holandesa, inglesa o suiza, que me dicen, yo me voy a vivir a España, me regularizo yo, le facturo a la empresa como autónomo o como sea, pero si yo mañana veo que el país se va a pique, cojo, le digo a la empresa, oye, que me deslocalizo, me voy a Portugal, factúrame desde Portugal. La cuestión es el que tu modelo de negocio esté anclado de una manera territorial en España, a largo plazo es un suicidio. Que hay gente muy exitosa en España, familias con mucho dinero, gran patrimonio, sectores hoteleros y demás, pero realmente están secuestrados. Están totalmente secuestrados. Es decir, tú ganas si quiere el Estado que ganes. Es decir, tú no te puedes llevar. Aparte puedes decir, bueno, puedo desinvertir, puedo vender y deslocalizar. Bueno, existe algo que se llama el exit tax. Sí, como le pasó a Hugo, y el exit tax es un cálculo que hace un inspector de Hacienda. De aquella manera, decir, vale, tú te llevas la empresa, pues vamos a liquidar las plusvalías latentes del impuesto del rendimiento de capital. Entonces, ya eso se juega de una manera política para que tus incentivos a la hora de deslocalizarte digan, bueno, vale, me vas a arruinar, mejor me quedo en España, ¿no? Quiero decir, la industria, las grandes empresas de cualquier país, no solo en España, en cierta medida son bastante rehenes del poder político en ese aspecto. Sí. Por tanto, una persona como yo, un empleado, una persona que no nadie, en el sentido de que no es conocido y que no genera prácticamente nada, se puede deslocalizar, que es lo que yo he hecho. Por tanto, ¿qué pasa? Que lo que es interesante, lo que estoy comentando es que cuando siempre se habla de que Andorra anima a los millonarios, los youtubers y tal, y claro, dices que esta gente es solidaria, esta gente te saca medio kilo al año o 1 kilo, le sale a cuento. Y dices, claro, pues que una persona como yo, de clase media, normal y corriente, un currela, le sale si se ha llegado a una capa de la sociedad de que hasta una persona como nosotros le sale a cuenta irse del país, te está diciendo en qué nivel hemos llegado. Que ya no es que solo beneficia al tío que gana mucho dinero, sino que al currela normal y corriente ya le está beneficiando a nivel impositivo, a nivel fiscal, el irse de tu país. Por tanto, el drama está allí. Entonces sí, yo tengo que volver, quiero volver a Menorca, pero sí que es verdad que no a cualquier precio. Entonces, ese es el drama que tenemos los expatriados. Lo he hablado con muchos expatriados aquí que ya llevan muchos años como yo y todos están con ese dolor en la tripa de decir, bueno, pues estoy aquí y yo sé que, bueno, que se gana dinero, pero insisto, como ya he dicho antes, el dinero no tiene el mismo valor a medida que te vas haciendo más mayor. Además, otra cosa es que en relación a lo que has dicho antes, de si volviese a España, volvería a España pero trabajando para una empresa extranjera y cobrando O salario montando mi extranjero. negocio. Claro, Que eso es lo que estoy intentando ahora. El problema es que, claro, si tú estás trabajando en España para una empresa extranjera, sigues siendo residente fiscal español, porque estás viviendo en España. Entonces, la mordida que te van a pegar va a ser IRPF español, que el problema es que llevan 15 años sin deflactarlo. Entonces, los salarios van subiendo acorde a la inflación. A ver, una cosa es que tú te dejes robar un año y otra cosa es que estés obligado a ser robado, que es distinto. Es decir, yo si me voy a España, me van a robar, claro que lo sé, pero me vais a robar porque yo quiero que me robéis, porque estoy en tu país, estoy en tu territorio, pero voy a estar el tiempo que a mí me dé la gana, porque yo me puedo deslocalizar. Es decir, no soy rehén, ¿entiendes? No soy rehén. Es decir, yo puedo estar aquí y mañana me voy. Entonces, si yo mañana soy muy sensible a las políticas, si tú mañana me haces una política en la cual hay un tipo de nomad visa con una posición, un flat tax que esté más o menos razonable, me puedo venir. Pero al momento que llegue otro partido político y lo cambie, yo me puedo ir a otro país, porque existe algo llamado competencia fiscal. El drama está cuando tu empleo, tu nómina, depende de una empresa española. Cuando eres un camarero de un restaurante de la isla o de España, o trabajas para una pequeña gestoría local, eres camionero de una empresa local de distribución, eres empleado de un hotel, allí no te puedes ir. Porque ir y romper con todo significa dejar tu trabajo y buscar desde cero otro trabajo. ¿Entiendes? Esa es la ventaja de los programadores. Que en ese aspecto nosotros tenemos esa capacidad de podernos ir de aquí a allí. Sí que es verdad que yo a día de hoy, mi jugada, la jugada que quiero hacer es
que estoy trabajando en ello es montar mi propio e-commerce, mi propio negocio, que es rentabilizar mi conocimiento técnico y montar un tipo de negocio que yo no tenga por qué ser secuestrado por ningún territorio. Por tanto, hoy estoy en España por cuestiones familiares, que eso puede cambiar con el tiempo, y luego si quiero me deslocalizo. Ahí está el tema. Entonces, el drama lo tiene el español que no se puede deslocalizar. No puede. Entonces, ese al final es rehén. Por eso, esto lo dijo Rumen Manso. Dijo, ¿por qué se graba más los rendimientos del trabajo que los rendimientos del capital? En todos los países del mundo se graba mucho más los rendimientos del trabajo que los rendimientos del capital. Porque saben que el capital es mucho más fácil de irse. Ellos saben que el rendimiento del trabajo es más difícil que deslocalice. ¿Por qué? Porque juegan con el sentimiento y el arraigo. O sea, la gente, para tomar la decisión de irse de su país, tiene que estar jodidamente mal. Esto se ve en Argentina, en Venezuela. O sea, tiene que caer muy a fondo para llegar a tomar la decisión de irte. Porque es romper con todo. Sí, también decía, por ejemplo, Robert Entonces, Kiyosaki. juegan con eso y además el Estado es muy listo. Porque por eso el Estado controla y manipula los sentimientos mediante la monopolización ¿de qué? De la educación. Es decir, ¿por qué la educación no es privada? Diga, bueno, es que hay educación privada. No. El plan de estudios, el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque allí lo que estás invirtiendo es en ¿qué? En futuros taxpayers, futuras ovejas. O sea, ningún programa de estudios fuese privado, diría los impuestos son un robo, los impuestos hay que reducirlos a su mínima expresión y tienes que aprender fiscalidad, tienes que aprender a valerte por ti mismo y entender de que la economía de mercado y la competencia es mucho más eficiente que el Estado. Eso nunca lo va a decir el Estado, porque es que si haces eso la gente se te va. Se te va, dices, ¿por qué voy a estar aquí para que me quites la mitad de lo que genero y me estás dando unos servicios que no he demandado que son una putísima mierda? Que por una 10ª parte los puedo tener en el sector privado. Entonces tú haces eso y rompes. Por eso me hace muchas gracias las peleas que tienen PP, PSOE y demás. Oh, la educación hay que reformar. ¿Pero qué reformar ni que le echen? No hay que reformar nada. Lo que hay que hacer es privatizar la educación. Liberalizarla, que cada uno educa a sus hijos como quiera. Quien quiera ser comunista, que le eduque el comunismo. Yo soy libertario. Yo le educaré a mis hijos como considero que son las mejores herramientas que ellos necesitan. ¿Para qué? Para sobrevivir. Entonces, es muy difícil que la gente cambie, la gente vea esta postura. ¿Por qué? Porque España no ha tocado fondo como Argentina. Quisiera los argentinos se empiezan a dar cuenta más o menos porque es que han llegado a un nivel de tocar fondo que están en, yo qué sé, en las Marianas. España no. España no estamos ni llegaremos nunca porque estamos parapetados por la Unión Europea. Por tanto, es difícil que la gente sea conocedora de eso. Pero que el país va mal, sí, es una realidad incontestable. ¿Sabes? Es que es obvio, es pura matemática. No voy a decir nada que cualquier persona matemáticamente no pueda demostrar. Sí, además, por ejemplo, ahora no sé si has visto que Rayo ha abierto como su propia universidad, que llevaban 10 años de trámite, y una de las cosas que comentabas es que el problema de abrir una universidad es que tú no puedes ofrecer las asignaturas o los conocimientos que a ti te parezcan bien y que se inscriba a la persona que esté de acuerdo con eso, esa materia, sino que, digamos, el gobierno te da unas guías de puedes enseñar esto, esto y esto, y tienes que enseñar dentro de esa franja que te da el gobierno, no puedes salirte de ahí. Entonces es como una enseñanza cerrada, por así decirlo. Sí, totalmente. Quiero decir, el que Huerta de Soto pueda enseñar economía austríaca en la pública me parece una heroicidad, o Bastos también. Quiero decir, pero la realidad es que hay una serie de... Quiero decir, pero es que es lógico, es que es obvio. Cualquier persona que entiende un poco la naturaleza del Estado sabe cuál es el origen del Estado. El Estado no se basa en un pacto, nunca ha sido un pacto entre que todos una aldea nos ponemos de acuerdo. Se basa en un grupo dominante mediante el uso del monopolio de las armas que conquista. Eso se ha visto siempre históricamente. Cuando tú conquistabas un territorio, ¿tú qué hacías? ¿Qué hacías con la población autóctona? ¿La esclavizabas o le ponías un impuesto? Que es un poco lo mismo. Es decir, la esclavitud total, ¿qué es? 100%. Es un impuesto al 100% la esclavitud. Ahora bien, si hago eso, quizás a mí económicamente no me sale rentable porque a lo mejor la productividad de un esclavo es mucho más bajo que una persona que trabaje por cuenta ajena, pero que le pueda pegar una mordida del 20 y el 30%, ¿no? Por tanto, en esencia, la imposición, el impuesto, en eso me gusta la lengua española, no es como tax en inglés, que no se sabe de dónde viene de la palabra imposición. Por tanto, vendrá uno y me dirá, bueno, pero es que vivimos en sociedad, tiene que haber cosas comunes. Sí, cosas comunes hay, vale, cierto. Pero no es lo mismo, no podemos decir con ese eslogan que dice mucho la izquierda, porque aplicando esa lógica podríamos vivir en Venezuela, o podríamos vivir en Corea del Norte, o en Cuba. Es decir, no podemos decir, es que vivimos en sociedad, sí. Tanto Cuba es una sociedad como Estados Unidos es una sociedad, o Suiza es una sociedad, o Singapur es una sociedad. O sea, esto lo decía Rejón. A ver, ¿dónde quieres estar? ¿En Cuba? O sea, es un eufemismo.
Es decir, evidentemente, algo de impuestos desgraciadamente hay que pagar, porque históricamente se ha demostrado que tiene que haber un grupo dominante, si no, no se genera lo mínimo para que se pueda cooperar socialmente, ¿no? Se pueda producir una riqueza. Eso ya es un debate que podría tener con Bastos, que sí que él es anarcocapitalista, pero a día de hoy lo que sí que se ha demostrado que funciona es el minarquismo. Se ha demostrado con las economías, cuando había economía en los entornos absolutistas, antes del Estado-Nación, antes de la Revolución Francesa, se ha demostrado, se ha visto que se pueden tener estados de un 10% sin ningún problema y que funcionan con una moneda sana, patrón oro y demás. Entonces tampoco estamos aquí pidiendo nada que no exista, ¿no? Ya existió, sí, en los años 30 creo que fue Roosevelt que se cargó el patrón oro. Confiscó todo el oro de Estados Unidos. Sí. Entonces, gracias a Dios tenemos Bitcoin. Yo soy un Bitcoin lover, yo lo tengo todo en Bitcoin, o sea, no creo en nada que no sea un activo real. Y en relación al mercado de trabajo de Suiza, te quiero preguntar, ¿es fácil encontrar trabajo siendo extranjero? Sobre todo por el tema de los idiomas y tal. ¿Y cómo es un poco el proceso de entrevistas en Suiza? Bueno, a ver, sí, esto creo que sí, a ver. Todo depende de las ganas que tengas, de pasarlo mal, se puede decir, o de sufrir. Quiero decir, hay dos maneras de acceder a este país. O accedes con persona cualificada o no cualificada. Quiero decir, si eres una persona cualificada y al ser un país que no para de crecer, pues necesitan demanda cualificada. Quiero decir, todo lo que son ingenieros, informáticos, médicos y demás, pues lo tienen relativamente fácil. Sí que es verdad que hay trabajos en el cual el idioma te lo van a exigir, por ejemplo, un médico, un odontólogo y demás, en el cual, pero bueno, como hay tanta demanda, se permite o se hace una cierta flexibilidad, es decir, se les permite que aprendan, si les hace un curso, van cogiendo un poco de ritmo y demás, o trabajan con otra persona y demás. Ahora bien, si vienes aquí sin estudios, al ser un país muy capitalista, un país en ese aspecto que no hay derechos laborales como en España, no hay salarios mínimos y demás, pues aquí sí que puede haber, ya hay empresarios bastante cabrones. Entonces, sí que es verdad que la gente que yo he conocido que han venido aquí, pues se trabaja mucho. Es decir, una persona que viene aquí y trabaja, podemos decirlo, en el sector hotelero o limpiando cocinas o demás, pues trabaja más de 40 horas a la semana. Ahora bien, se gana dinero. Decir, a pesar de todo, pues si llevan sus 3.000, entre 3.000 y 4.000 francos al mes. 3.000 de base, 3.200 de base y con extras y demás se van a los 4.000. Es duro, pero claro, 4.000 euros en España no los ve ni... Es que no los ve ni un médico, básicamente, a día de hoy en España. Ni los verá, porque ya hemos hablado. Como hemos hablado, el país cada día va peor. Así que bueno, sí. Es una manera de acceder, trabajas duro, trabajas de lo que haya y decides si te gusta o no te gusta, intentas estudiar, intentas mejorar. Lo que pasa es que es verdad que al ser un país que no hay libertad en el despido, es fácil contratar, la ventaja es que es fácil en ese aspecto cambiar de trabajo. Quiero decir, esto es un drama en España. ¿Por qué? Porque en España cada empresario, cualquier persona que tiene una empresa en España, cuando decide incorporar un nuevo empleado, se lo piensa mucho. Que no solo es costoso, tiene que estar muy justificado su productividad, en el cual me va a aumentar una productividad superior por lo menos para cubrir ese gasto, que es el sueldo. Y luego hay que entender una cosa, en España cada empresario que contrata a un empleado se produce una deuda. Es decir, se está emitiendo una deuda, que es la deuda por la indemnización por despido, ¿no? Bueno, sé que los primeros 6 meses no la hay, pero después hay fijos discontinuos y demás. Aquí no, por tanto, aquí la barrera de entrada para un empresario contratar o despedir es una línea muy delgada. Por tanto, tú puedes llegar a ir a una empresa en Suiza que te ven con ganas de trabajar y el empresario suizo dice, mira, no tenía planes de aumentar la plantilla, pero bueno, si este tío quiere trabajar, al final lo puedo despedir pasado mañana. Puedo negociar cualquier precio, si le pongo un sueldo de mierda, pero si él lo acepta. Por tanto, ¿qué hace? Pues hace de que sea muy flexible este país. Es un país muy capitalista. En este aspecto hay que decir que es mucho más liberal. O sea, Suiza creo que es de los países más liberales a nivel de política laboral. O sea, aquí no te puedes dormir en los laureles. No, esto es muy español, ¿no? Yo llevo 20 años
en mi empresa trabajando, tengo un muy buen sueldo y no me pueden despedir porque despedirme sería una indemnización muy costosa que la empresa no puede asumir, tampoco me pueden bajar el sueldo porque legalmente no pueden, por tanto, ¿qué hace? Pues lo de los insiders y los outsiders en España, ¿no? ¿Qué hacen las empresas en España? Bueno, pues compensan, dices, tengo gente improductiva que lleva muchos años que no puedo despedir, ¿cómo compenso para que los números cuadren? Contrato gente joven, fáciles de despedir porque el contrato que tienen es un contrato mucho más juego con la ley. Reduzco a su mínima expresión el salario. ¿Para qué? Es una transferencia. ¿Por qué? Porque al final una empresa tiene que computar los gastos, ingresos y gastos a nivel anual. Entonces tiene que compensar. Por tanto, los privilegios que se tienen en España de la gente muy veterana en una empresa son barreras de entrada que se compensan. Porque al final hay una cosa que es pura lógica, que se llama cálculo económico, que no entiende la izquierda. O sea, ningún empresario, ninguna empresa sobrevive si no gana dinero. Eso no lo entiende la izquierda. Eso es obvio. Es decir, nadie monta una empresa si no es para ganar dinero. Por mucho que le fastidie la izquierda. Entonces, sí, puedes subir salarios mínimos, lo que tú quieras, pero es que si tú contrato a una persona que me pones que le tengo que pagar 1.100, pero es que esta persona, su productividad es inferior a 1.100, o sea, es que me hace perder a lo mejor 200, 300 euros cada mes, yo no lo voy a contratar. Y además que para que esa persona reciba 1.100, tú no estás pagando 1.100, tú estás pagando cerca de 2.000. Bueno, aparte de la seguridad social y demás, sí, claro. Pero es que al final es un tema de productividad. Entiendo que la izquierda no lo entiende porque ¿cómo se mide la productividad de un funcionario? O sea, al final no hay cliente-servicio, sino que se basa en un poder coactivo. Es decir, el sueldo del funcionario se basa en la violencia. No se basa en un servicio. O sea, tú cobras porque yo tengo un aparato represivo que me dedico ¿a qué? A instigar, a hostigar, a chantajear a una población desarmada. ¿Para qué? Para extraerme los recursos de una manera coactiva. No es que dices, yo pago impuestos porque debo, no es que debas y dejas de deber, tú pagas porque si no vas preso. Por mucho que lo intenten maquillar con toda la propaganda en el colegio. Tú no pagas, tú pagas por imperativo legal, tú pagas porque si no vas preso o te embargan tus bienes. Sí, a mí me hizo gracia hace poco que sacaron el impuesto de la solidaridad, que en sí mismo es una contradicción en el nombre, ¿sabes? Sí, una contradicción. Y lo decía Basto, dice, para ser solidario uno tiene que ser virtuoso. Y para ser virtuoso uno tiene que tener la capacidad de decir que no. No hay nada solidario si tú estás obligado a decir que sí. Sí, no lo va a entender nunca la izquierda, eso tampoco es plan. No va, a estas alturas no van a entender. Tampoco no es que no entiendan, sí que entiendes, que no les interesa. Esto lo explica muy bien Escotado con los enemigos del comercio. El sentir es... Hay dos maneras de producir. O mediante un pacto, una sociedad contractualista, o mediante ¿qué? Mediante el miedo al chantaje, porque yo tengo el poder de la violencia y por tanto yo te extraigo parte, o sea, un robo. Sí. O sea, la humanidad se ha basado en sociedades de hombres libres y sociedades donde un grupo selecto se dedicaban a someter a una población desarmada. El caso extremo es Esparta. Esparta vivía a base de esclavizar a otro pueblo. Que eran los que trabajaban, ellos no trabajaban, ellos simplemente hacían la guerra. Sí. Básicamente es el claro ejemplo de lo que es el comunismo en última instancia. Mira, el otro día pasó aquí una cosa que en España yo creo que sería impensable. Vi una noticia que decía, estamos viendo que muchas oficinas de correo aquí en Praga están siendo improductivas, no va suficiente gente, al tomar por culo la mitad de las oficinas. Y yo qué sé, hay 290 empleados que sobran a tomar por culo a la calle y que se busquen otro empleo. Eso en España es como, bueno, puede estar la oficina vacía, que ahí tienes todavía 10, 15 personas trabajando, aunque no estén generando nada. O sea, en España tú puedes, si quieres cerrar hospitales legalmente, tú puedes cerrar lo que te dé la gana. Legalmente lo puedes hacer. Otra cosa es que puedas despedir a los empleados. Es decir, tú si cierras el chiringuito llamado A, tú lo puedes cerrar y puedes cortar, pero tú esa gente, si son funcionarios de carrera, no les tienes que seguir pagando aunque no hagan nada. Les tienes que pagar, aunque los lleves a casa. No les puedes rescindir ni que digas, es que los puedo indemnizar, no, tampoco. Es decir, por tanto, los incentivos para engordar es brutal. Es decir, al final, en España, los incentivos que tiene el Estado es ser colaborador del Estado. Es decir, en última instancia, un funcionario no es más que una persona que vive de la mafia. Esto es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es así. Porque todo el mundo quiere ser funcionario en España.
Porque, hombre, no es lo mismo tener que competir en el mercado, que esa persona si quiere te compra o no te compra tu producto o tu servicio, que estar parapetado por una persona que tiene el monopolio de las armas que le va a extraer de una manera coactiva el recurso. Por tanto, todo el mundo quiere ser funcionario. No por lo de la estabilidad, no es que es un tema de estabilidad, es que es un tema de que competir es muy duro. Sí. El que tú tengas que tu sueldo, tu dinero, tus ingresos se basen en que otra persona puede decirte que no, es duro. Por tanto, la gente puede escudarse con todas las tonterías de la justicia social. No hay ningún tipo de justicia social, es simplemente que te justificas para que creas que tú estás dando un servicio social, no das nada. Tu sueldo se basa en el miedo, en la represión. Si mañana el Estado decidiese que la policía no tiene armas y el ejército se disuelve, nadie pagaría impuestos. Sí, si mañana viniese un iluminado, un podemita, dice, a partir de ahora la policía no tiene armas. No hay ejército. O sea, quitamos el poder coactivo del Estado. O lo reducimos a su mínima expresión. La gente no paga impuestos. La gente no pagaría. La gente paga por miedo. Hasta el más socialista del mundo, si puede, se los ahorra. Sí, como por ejemplo los impuestos de donaciones. Muchas veces la gente le da algo a alguien o vende un producto por Wallapop que en teoría, por ley, tienen que pagar un impuesto por ese trámite y tú le preguntas en plan, bueno, pero has pagado estos impuestos, tú que apoyas eso, y te dicen, no, yo porque voy a pagar, que lo pague otro, ¿sabes? Que tenga más que yo. Siempre es ese discurso de el que tenga más que yo, que pague, yo no. Aunque tú estés defendiendo esa ley, por así decirlo. Y otra cosa que me choca mucho aquí en Centro Europa con respecto a España es el tema del funcionariado. Y es que tú en España, si tú dices que eres funcionario, la gente te dice, bueno, pues ya tienes la vida hecha. Hipoteca más barata, buen salario, buenas vacaciones, menos horas de trabajo. Y aquí en Centro Europa es lo contrario. Como tú digas que eres funcionario, te dice, o sea, con suerte llegas a final de mes, porque no te buscas un empleo en la privada, ¿sabes? Es igual, yo no he conocido a nadie, ningún suizo que anhele a ser funcionario. Vale, sí. Sí, por cierto, un tema importante que yo creo que a toda la gente que vea este vídeo le va a interesar es el tema de los salarios en Suiza. ¿Cómo son los salarios en Suiza? ¿Es tan maravilloso como se dice? Y son muy altos. Y cada vez más. O sea, con la caída del euro, el franco suizo está subiendo. Lo que está ocurriendo ahora en Suiza es que la gente que entra nueva cobra menos que hace 5 o 6 años. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de las empresas suizas, a ver, ¿cómo lo explico? Es decir, numéricamente cobras menos, lo que pasa es que tu poder de compra es mayor. ¿Por qué? Porque tu moneda cada vez es más fuerte. Es decir, tú al final en Suiza, la mayoría de las empresas son empresas exportadoras, venden fuera de Suiza. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la moneda tuya se hace muy fuerte, sí que es verdad que la importación es muy productiva en el sentido de que se te abarata. Pero la exportación es un problema. ¿Por qué? Porque tus gastos de producir se te encarecen. ¿Por qué? Porque el salario que tú le estabas cobrando, que le estabas pagando a los empleados sigue siendo el mismo numéricamente porque le pagas en franco suizo. Pero cuando tú exportas, tienes que bajar el precio. Porque la otra persona se le ha bajado su poder de compra porque se le ha diluido en respecto al franco suizo, su moneda, en este caso el euro o el dólar. Por tanto, ¿qué ocurre? Que a día de hoy los salarios nuevos que se negocian son prácticamente los mismos que hace 6-7 años. ¿Y qué ocurre? Bueno, que eso que tienes que tener en cuenta es que el franco suizo está muy fuerte, es una moneda muy fuerte cada vez más. ¿Por qué? No es que sea fuerte porque lo hace bien, sí, lo hace, pero es que lo hace muy mal las otras. Es decir, el nivel de emisión monetaria que se ha producido por el tema del COVID en lo que es el Banco Central Europeo o la Reserva Federal ha hecho que, claro, no le toque más remedio que aceptar el Banco Central, el Banco Suizo, decir, es que, claro, yo no puedo devaluar mi moneda. Si vosotros sois unas máquinas de devaluar vuestra moneda y dais a la maquinita, tarde o temprano va a tener que subir la mía. Y eso es un poco lo que ocurrió en este país. ¿Por qué? Muy simple. Porque Suiza sí que es verdad que también le dio a la maquinita y tal por el tema del COVID, pero al ser un país muy poco endeudado, no tenía por qué darle la máquina, se podía pedir préstamos. Cosa que en Europea no es así. Es que en globalidad, ¿cuál es la deuda global a nivel de lo que representa el euro? Pues es alta. Es verdad que a lo mejor tienes zonas de Europa, del territorio de la zona euro, que no están hiperendeudados, pero claro, y la parte del sur que es una pasada. Entonces, claro, es el cómputo total, ¿no? Y Estados Unidos es un país hiper mega endeudado. No sé si está al 130, 140% del PIB. O sea, sí, quizás colapsa de aquí unos años. Su moneda no vale nada, no lo sabe. Y podría mencionar un poco... No, perdona, que no te acaba de decir. Sí. Entonces, sueldos. Bueno, pues que depende del cantón. Hay unas diferencias abismales. No es lo mismo irse a la parte italiana, la parte alemana, la parte francesa, y más depende de cada comuna. O
Si te vas en Zúrich, que es donde los sueldos son más altos, también en Ginebra o en Zug, pues un ingeniero junior, 2-3 años de experiencia en algo muy concreto y demás, pues está en unos 100.000 francos suizos, 100K, que son unos 102.000 euros, de los cuales te quedan a netos unos 6.500, unos 6.500 francos, o sea, unos 6.700 euros. Una persona sin estudios, un camionero y demás, pues seguramente está entre 50 y 60.000. La diferencia son grandes, es decir, los remunerados hay una diferencia brutal con los trabajos poco remunerados. Es decir, una cajera del súper aquí a lo mejor te está ganando 50, 60, pero un ingeniero te está ganando 120. Cosa que es paradójico, porque en España, un ingeniero en España a lo mejor te gana 30, pero es que una mujer en cajera del súper te gana 20. Una diferencia de 10. ¿Entiendes? O 20, no, incluso en el mercado están en 24. Es decir, la diferencia son 6, 7, 8.000 la diferencia. De eso que hay que quitar el IRPF y demás. Por tanto, los incentivos no son tan gordos como en Suiza. En Suiza, los trabajos cualificados están muy bien pagados. Es justamente lo mismo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos exactamente funciona igual. Un ingeniero en Estados Unidos gana $100.000, 120, 150, incluso más, $180.000. Y una persona poco cualificada en Estados Unidos quizás gana mucho menos. Gana $50, 60.000. Entonces, en ese aspecto sí que es un país muy interesante. Venir con una carrera técnica, una carrera que esté altamente demandada. Aún así, es verdad que al inicio he explicado que no se ven grandes diferencias sociales. Sí que es verdad, eso es cierto. Es decir, sí que es verdad que verás un tío que gana 100K y que se pasará con un mega carraco, un Maserati y demás, pero no ves bolsas de pobreza. No las ves. No, la familia humilde que los trabajan en un súper llegan a final de mes. Más o menos llegan y les queda mucho más. Pueden viajar, pueden comprarse cosas que un español, incluso con un buen sueldo, no se podrían imaginar. Por tanto, es un país que no está roto, es un país que avanza. Es que no solo avanza, sino que es que se ve económicamente. Es decir, no hay crisis. Yo no veo a nadie que se haya quedado sin empleo aquí, si no es porque lo ha hecho mal. Es que claro, es que si tú miras la renta por cápita de Suiza no para de subir, está, no sé si es constante, un 3 o un 4% anual. Es decir, si yo me mantengo en Suiza de aquí 10 años, si me mantengo 10 años más en este país, aún solo manteniéndome el mismo sueldo, mi poder de compra respecto a lo que puedo, respecto al euro o la moneda que venga, si es que el euro al final acaba colapsando, va a ser brutal la diferencia. Es decir, si la diferencia de productividad entre España y Suiza a día de hoy es entre 2 y 3, quizás de aquí 10 años es 5 por 6. Porque un país puede estar estabilizado, puede estar bloqueado. Un país que está allí, que no produce, que no aumenta su productividad, no significa que los demás no vayan aumentando su productividad. Por tanto, la escala se va haciendo cada vez más grande. Por tanto, al final yo lo veo así. Es decir, estar en Suiza es como mantenerte, es como holdear Bitcoin a largo plazo. Que estás en un caballo ganador. A pesar de que yo quiera irme del país, ¿vale? A pesar. Pero sí que es verdad que el país en general es un caballo ganador. Además que es un unicornio. La cultura suiza, el suizo, es mucho más ahorrador o tiene esa mentalidad más de tengo que tener responsabilidad conmigo mismo, no le tengo que cargar mi responsabilidad, por ejemplo, al Estado, sino que yo soy el que tiene que afrontar mis gastos, mi pensión, mi todo. Bueno, sí, no. Quiero decir, esto también lo explicó Huerta de Sotos una vez. Nosotros nos adaptamos a las reglas del juego. No es que el español sea más derrochador que el suizo. Es un tema de que nosotros nos adaptamos a las reglas del juego. El ser humano funciona por incentivos. Esto se ve claramente en Argentina y en Chile. ¿Por qué en Chile la gente es mucho más ahorradora y demás? Porque el sistema te obliga a ahorrar. Entonces, el suizo es mucho más ahorrador en el sentido de que entiende de que el Estado aquí no te va, entre comillas, a soportar o a rescatar tanto como en España. Luego, eso es un poco la idea. Luego, la realidad de que en España, bueno, pues es lo que es. Llega al dinero, alcanza lo que alcanza. Pero bueno, la idea es que en España, bueno, que en España los incentivos son diferentes. Es decir, no hay unos incentivos en España de ahorrar, en el sentido de que, primero, ganas poco. ¿Para qué vas a ahorrar si ganas poco? Si la vida son 2 días. Es decir, el ahorro o la capacidad de ahorro se basa en que tú eres capaz de generar un excedente. Si tú trabajas y tú no eres capaz de generar un excedente, no te lo permite el Estado, o la sociedad no te lo permite, tú nunca vas a ponerte a ahorrar. ¿Para qué voy a ahorrar? ¿Para amargarme la vida? Si yo soy como mucho puedo ahorrar 100 euros al mes. Para eso no ahorro y disfruto la vida, que son 2 días. Es que es lógico.
Tú empiezas a tener una cultura del ahorro cuando empiezas a generar excedente. Y claro, Suiza es un país que genera excedente. Por tanto, te obliga en el sentido, y más sabiendo que el sistema de pensiones es privado, la sanidad es privada, el Estado, la pensión que te va a dar no contributiva es una miseria. Mucha gente aquí se jubila en otros países. Hay muchos suizos que al final acaba yéndose a Portugal o a Chipre o a España. Bueno, España también la presión fiscal es alta para los pensionistas, pero bueno, alguno va. Entonces, es un tema de incentivos. Espera, o sea, mañana si lo que pasa. Por eso me gusta mucho lo que dice Milei. O sea, si Milei mañana llega a Argentina y cambia las reglas del juego, el argentino, sin saber de economía, sin entender nada de economía austríaca, ni lo que es la acción humana, ni la praxeología, ni nada por el estilo, no tiene que saber nada. Se va a adaptar a las nuevas reglas del juego. Entonces, el argentino que a lo mejor es despilfarrador, porque es lógico que va a ser despilfarrador, porque si tienes una moneda que no vale nada, ¿para qué vas a ahorrarla? Si empieza a acumular, puede acumular, empieza a generar excedente, va a empezar a tener capacidad de invertir. Esto lo dijo el Petro, Gustavo Petro, de Colombia, lo dijo hace nada. Dijo, el problema de los países cuando se enriquecen es que la gente deja de votar a la izquierda. Es que es así. O sea, tú para tener una población que te vote a la izquierda tienes una población que no tenga capacidad de ahorro. ¿Por qué? Porque así es dependiente del Estado. O sea, el ahorro es libertad. Por tanto, una sociedad libre tiene que ser una sociedad que la población tenga capacidad de poder ahorrar. Otra cosa que después decida, pero eso viene por un tema de incentivos. La gente acaba ahorrando si tiene excedente. Habrá gente que no, obviamente, hay gente muy despilfarradora, pero por regla general la gente, por una capacidad de supervivencia, de arraigo y de sus hijos y sus futuras generaciones, tiene ese instinto de ahorro. Porque es que el ahorro te da integridad, te da capacidad, margen de maniobra en caso que algo pase. Entonces, eso está claro que en España ya le interesa al Estado que los impuestos sean muy altos y atacar a la riqueza con el impuesto a la herencia, el impuesto a las donaciones y demás, porque lo que necesitan es gente que sean huérfanas, necesitan gente que sean cautivos del Estado. Y el cautivo es una persona que no tiene capacidad de ahorro. Que por cierto, allí en Suiza, si no me equivoco, o sea, te lo pregunto porque no lo sé con seguridad, pero se cobra, o lo que tú recibes en el banco es tu salario bruto, ¿no? Y luego tú tienes que gestionar lo que es el pago de impuestos, ¿no? Si tienes el permiso C o eres suizo, sí, no tienes retención, ¿vale? Pero sí que tienes una retención rara. A ver, sí que es verdad que tú cobras todo, o sea, la retención no te la aplica el empleador, el empresario, pero sí que es verdad de que el ayuntamiento te manda una estimación en función de lo que cobraste el año pasado para que se lo empieces a pagar ese mismo año cada 3 meses, con un vencimiento trimestral. Es un poco como los autónomos en España. En España los autónomos tienen que liquidar las retenciones a la Hacienda, que va entre el 7 y el 15, en función si es el primer año o ya eres constante, que es el 15. Se te aplica una retención. Por tanto, aquí en Suiza sí que se te aplica una retención. ¿Vale? Esa retención no es un tipo fijo como en España, que es un 15 para el autónomo, sino que es en función de una estimación de lo que ganaste el año pasado. Entonces eso es un poco una putada. Si el año te has quedado sin empleo, tienes que hablar con el Gemeinde, con el ayuntamiento, diciendo, oye, este año no cobro, no me pegas esta retención, ¿entiendes? Bájame la retención. Entonces sí, entonces yo por ejemplo este año yo ya he prácticamente pagado los impuestos del ejercicio 2023, ¿vale? Entonces a mí no me gusta. Yo preferiría que no hubiese retención porque es como un dinero que le das al Estado a cero interés. Las retenciones es eso. Te tendría que pagarte intereses el Estado porque le estás adelantando un dinero. Pero así está montado aquí. Quiero decir, sí que es verdad que al menos en esencia tú eres consciente de lo que estás pagando porque eres tú que haces el esfuerzo de hacerlo. ¿Entiendes? Entonces en ese aspecto sí que al menos eres consciente del peso del Estado. Tú sí que lo ves, el peso del Estado. Que allí en Suiza, además, aquí te iba a preguntar, se me acaba de ir, en relación a los impuestos. Bueno, no me acuerdo. Luego si me acuerdo te lo digo. Por ejemplo, pasa también en Estados Unidos que cuando tú vas al supermercado o a alguna tienda, muchos precios vienen sin IVA, entonces tú luego tienes que pagar el IVA y digamos eres más consciente, no digo eso en Estados Unidos, eres más consciente de lo que estás pagando. Pues en España muchas veces tú ves lo que te entra y dices, bueno, pues es que el empresario me quiere pagar poco y no te estás dando cuenta de lo que te están reteniendo realmente del Estado. Sí, bueno. Otra pregunta importante es en relación al coste de vida. ¿Cómo son los costes de vida en Suiza? ¿Vivienda, supermercado, transporte, ocio? Por encima.
Bueno, a ver, esto es un país muy costoso si tienes hijos. Si vienes aquí sin hijos y eres ahorrador, yo creo que te mantienes bastante bien con 2.000 francos al mes. Que decir, una persona que viene aquí sin estudios y le pagarán 3.500, entre 3.500 y 4.000, es capaz de ahorrar casi 2.000 euros al mes. Ujú. Sería capaz de ahorrar hasta 24.000 anuales. O sea que en un trabajo No, que con 2.000 sea francos vives. un trabajo que sea Con 2.000. medianamente cualificado, pues por ejemplo, el otro día estaba comparando un mismo puesto de trabajo en una misma empresa, aquí en Chequia y en Suiza, de contable creo que era. Y en Praga creo que el salario estaba en unos 2.400 euros y el mismo puesto en Zúrich eran 8.100 euros. Sí, sí, sí. Exactamente Es lo un país mismo. conjunto. Sí, sí. Sí, me acabo Sí, de sí. acordar ahora de lo que te quería preguntar. Que en Suiza el gobierno no tiene la capacidad de tener acceso a las cuentas bancarias de los ciudadanos, ¿no? ¿Puede ser? En principio, solamente, o sea, vamos a ver, en España, tú sabes que cuando haces la declaración de la renta, tú recibes un informe de Hacienda con todos tus números de cuenta y los balances finales. En Suiza no es así, sino que eres tú que se lo tienes que dar. O sea, Ujú, se supone que ellos no tienen acceso a tus cuentas, pero tú se las tienes que enseñar. Yo cada año que hago la declaración de la renta, tengo que, en mi declaración, decir todas las cuentas a nivel mundial que tengo, ujú, con su saldo final del día 31 de diciembre de ese año. ¿Por qué? Porque con eso ellos computan el wealth tax, el impuesto de patrimonio. Suiza tiene impuesto de patrimonio, ¿vale? ujú, Aunque pasa que el impuesto de patrimonio en Suiza es muy bajo y está compensado que no hay capital gain tax. En Suiza no se grava, o sea, cero, los rendimientos del capital, o sea, bonos, acciones, dividendos, ¿no? dividendos y Ujú, demás, criptomonedas. La excepción es que se graba algo en la compraventa de inmuebles, eso sí que tiene una cierta plusvalía, que se lo llevan las comunas, o sea, los municipios, pero está compaginado con el impuesto de patrimonio, en el cual no te tendrías que preocupar de él si no realmente ganas una monstruosidad. ujú. Tendrías que tener 3 o 4 millones de francos de patrimonio. Entonces, yo creo que pago al año 20, 30 euros de impuesto de patrimonio. Lo que sí que es verdad que es muy importante que lo tienes que declarar, porque sí que es verdad que las multas son muy gravosas. Es Ujú, decir, yo por todo lo que tengo en España, lo sabe el gobierno suizo. Yo declaro todo lo que soy. Si yo soy propietario de una casa en España, yo pago impuestos de wealth tax ujú. por tenerlo eso. Que mucha gente dice, ya, pero es que impuesto de patrimonio es en España y tal, hay más países como Suiza que lo dice mucho la izquierda. Bueno, a ver, es que en España hay doble imposición. Porque una cosa es impuesto de patrimonio, que existe en España, pero es que aparte tienes el rendimiento del capital, que aquí en Suiza no tienes. Por tanto, es Ujú. una cosa o la otra. Aquí en España tienes un repago. Pagas por los beneficios de tus rendimientos del capital, o sea, de tus assets, pero aparte de eso, tienes que pagar patrimonio, que es un repago de algo que ya acabas de pagar. ¿Entiendes? Sí. Por eso la gente que tiene mucho dinero en España, para evitárselo, se pasa a todas sociedades patrimoniales. ¿Por qué? Porque el impuesto de sociedad, impuesto de patrimonio es un impuesto físico, persona física, no de persona jurídica. Ujú. Por tanto, lo que haces es que lo pasas todo a las sociedades. Esto lo explica muy bien Clito Spain, que hay que evitar tener cosas a tu nombre, porque es Sí. la manera en que no se, o sea, los estados le tienen miedo a las empresas en comparación a persona física. Porque ellas saben que si las graban mucho o se van, o aunque paguen el exit tax, o directamente se deshacen. Porque al final el Estado sabe cuál es la capacidad de maniobra y movimiento que tiene Sí. una persona física y una persona jurídica. Y intentad hacer un desglose rápido, así para que la gente tenga una idea. Por ejemplo, imagínate que Con yo me esto quiero ir. acabamos, es que me tengo que ir. Sí, vamos a intentar ser conciso. Si yo me quiero ir a Suiza, por ejemplo, ¿cuánto debería tener en mente que voy a gastar en alojamiento? Digamos que quiero vivir en los alrededores de Zúrich, una habitación. Una habitación está por 800, 900 francos. Ok. En transporte al mes, más o menos, transporte público, No, depende de la zona que estés, pero unos 120. 120. Y 100, 120. en supermercado, más o menos, ¿cuántos dirías que al mes? 300 300. francos. O sea, realmente 350. no es tan caro como la gente muchas veces No, lo piensa. pagas, eso sí, te tienes que pagar el seguro sanitario, que son unos Ujú. 260. Yo te lo he dicho, 2000, 2000. 2000 al mes. O sea, al final Y el trabajo realmente. más malo, más malo te van a pagar 3200. Por tanto, ya tienes una ganancia de más de 1000.
Sí, la verdad Ya es que... tienes una ganancia de más de 1.000. Cosa que pocos españoles son capaces de ahorrar más de 1.000 euros al mes. Y ya para ir entrando en el apartado final, hay ciertas cosas que me llaman la atención de Suiza, que a lo mejor existen solo ahí y no existen en otros países, como puede ser el tema de la tenencia de armas, Ujú. el que la mili es obligatoria para los suizos, ¿no? Si no me equivoco, el tema de los Sí, así. referéndum. Sí. También escuché que, por ejemplo, si tú tienes dos coches solo pagas un seguro. Puedes hacer como un... No, no. No, depende de las matrículas que tengas. Ujú, O sea, tú puedes tener tantos coches como quieras, pero tú solamente pagas por matrícula. ujú, Es decir, tú puedes tener varios coches que comparten una matrícula, porque a diferencia de la Unión Europea, en España también, la matrícula identifica el vehículo. ¿Vale? Es decir, si tú te compras un coche español que tiene esa matrícula, si tú vendes el coche, la matrícula se va con el coche. ujú. En Suiza es distinto, la matrícula te identifica a ti. O sea, la matrícula de mi coche no representa a mi coche, sino que me representa a mí. Sí, ¿Entiendes? Es decir, si yo vendo un vehículo, vendo mi furgoneta, yo vendo la furgoneta sin placa. La placa me la quedo yo. ¿Entiendes? sí. Entonces, una manera para ahorrar dinero es que puedes tener varios coches con una sola placa. ¿Por qué? Porque cuando tú pagas por vehículo, o sea, por placa, pagas impuesto medioambiental, que va en función del cantón. Hay cantones más ecologistas que otros. Y aparte pagas el seguro, ¿no? Pero el sistema suizo entiende que si tú tienes dos coches, pero intercambias la placa, entiende que tú nunca va a haber dos coches circulando al mismo tiempo. ¿Entiendes? Nunca va a haber dos coches arrancados y circulando. Por tanto, entienden que es un vehículo que se intercambia. O sea, realmente, a nivel impositivo, tú solo tienes un vehículo. Lo que pasa es que ese vehículo a veces se convierte en una furgoneta y a veces se convierte en un Porsche. ¿Entiendes? Ujú, Entonces, ¿qué hacen? Te graban solamente una sola vez, pero el vehículo más costoso. El que tiene el seguro más costoso. Bueno, en este caso, quiero decir, tú harías un seguro y el seguro cubriría los dos coches. Es decir, si yo tengo un Porsche de 100K y tengo una furgo de 10K, yo voy a hacer un seguro a todo riesgo que me proteja el Porsche. Pero en ese seguro también incluye la furgoneta. ujú. Tampoco pago más, porque al final la furgoneta no vale ni una décima parte, ¿entiendes? Sí. Cosa que en España, si tienes varios coches, es que estás pagando varios seguros. Que Ujú. es absurdo. ¿Entiendes? Entonces, es una cosa que solamente pasa en Suiza. Y es muy interesante porque como es un país que nieva y hace mucho frío en invierno, si tú tienes una motocicleta, una moto, y solamente lo utilizas en verano, si tú vas a tráfico, puedes devolver la placa y solamente te pagas la mitad del impuesto de circulación. Ujú. También se puede hacer con los coches, pero creo que nadie lo hace. Es decir, si yo tengo un Ferrari que lo uso solamente 6 meses al año en invierno, cojo pues solo con esa placa, pues le doy la placa, pago solo la mitad, porque entiende que ese coche no puede circular. Ujú. Sí que es verdad que en Suiza tú no puedes tener un coche en la calle sin placa. Es decir, si tú tienes dos vehículos con una sola placa, tú tienes el vehículo que siempre queda sin placa tiene que estar siempre fuera de la calzada, tiene que estar en un garaje cerrado. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener un vehículo fuera visible sin identificar. Aunque ha habido gente que lo hace, ¿vale? Pero no es legal, por un O tema de si sea, hay un choque, cualquier cosa, ¿vale? ujú, Entonces, en Suiza, si tienes un vehículo, estás obligado a tener un garaje. No hay, como en España, zonas gratuitas. Todo es de pago. Si eres pobre, tienes que irte al Gemeinde y el Gemeinde, el ayuntamiento, hagas una tarjeta, que pagarás 300 al año. Que en esa ujú, tarjeta podrás aparcar en zona azul. sí. Ya está. ¿Vale? Lo ideal es tener garaje. O Pero si sea, quieres tener dos vehículos, tú no puedes tener los dos vehículos con la tarjeta azul porque tú no puedes tener un vehículo sin matrícula. o sea que en teoría, por ejemplo, tú tienes, digamos, las dos placas, la de adelante y la de atrás, y tú tienes que estar como intercambiándolas de un vehículo a Claro. otro. Sí, es un coñazo, sí. Es Ah, decir, yo eso, voy eso con no mi lo sabía. furgo, yo quiero sacar mi futuro, mi 4 Competition, Ujú, pues tengo que sacar. ¿Qué pasa? Que las matrículas no van atornilladas, van a presión, ujú, ¿sabes? Ya sí. está diseñado, son de quita y pon. Y hay gente aftermarket que las van con un velcro. Porque hay Ah, mucho, todo para la gente que tiene sí. carracos, ¿vale? Entonces, una cosa que me gusta mucho en Suiza es que la matrícula de adelante es muy pequeña. Entonces, si tú tienes un coche que mola, no te jode la parrilla. Sí. Y incluso hay gente que tiene carracos que la ley es muy permisiva, simplemente te dice que tiene que estar delante. Entonces hay mucha gente pone la matrícula dentro del coche, o Ujú, sea, en el salpicadero, sí. porque legalmente lo puedes hacer, siempre y cuando se pueda ver de frente o se pone un lateral y demás. No llevas una mega matrícula enorme. Por ejemplo, Ujú. el nuevo M4, el G82, con la nueva parrilla, es feísimo como queda con la matrícula europea. Es que es enorme. Sí.
En ese aspecto en Suiza eso mola bastante. Pues Entonces, dime. No, digo que me fijaré la próxima vez porque aquí en Praga se ven muchos coches de Suiza. Lo de que sea de quita y pon, eso no lo sabía. Sí, claro. No van Y, atornillados. y el tema de las armas, ¿cómo funciona? Porque claro, aquí en Europa es raro que haya un Bueno, país que te Suiza, permita el tema de las armas. a ver, Suiza se permite el porte de armas, la gente puede tener armas en casa, siempre y cuando sean semiautomáticas. Y automáticas, solo muy poca gente, se han hecho unos psicotécnicos y unas pruebas y tiene que venir la policía cada mes a verificar que todo está ok y demás, ¿vale? Por tanto, lo normal es semiautomático. Ujú. De semiautomático tú puedes tener cualquier cosa, ¿vale? Cualquier cosa, o sea, cualquier calibre. No hay restricción de calibre como pasa en España. No hay ningún examen, simplemente si tú quieres tener licencia de armas, tienes que irte a la policía en cuestión, decir que la quieres solicitar, te pedirán antecedentes penales. Si está limpio, te preguntarán el por qué. Tú dirás de que es porque quieres apuntarte a un centro deportivo por puro deporte. Nunca lo puedes decir que es defensa personal. No es legal en Suiza tener armas por un tema de defensa personal, cosa que en Estados Unidos se permite, ¿vale? Pero eso es un papel mojado. Nadie sabe para qué las tienes, ¿entiendes? Sí. Entonces, cualquier persona que no tenga antecedentes y que sea suizo, o sea, que sea suizo, o sea, que tenga pasaporte suizo, o extranjero como yo, que tiene el permiso C, el indefinido, puede tener licencia de armas. Yo no la tengo, nunca la he solicitado, pero lo podría tener, porque yo no tengo antecedentes penales, así que le podría tener. A día de hoy podría tener en mi casa armas, ¿vale? Pero es una responsabilidad, Claro. ¿vale? Que te la roben, que la pierdas, que no sé qué, es un riesgo. Aparte, yo tengo 2 hijos, aunque ahora están en Reino Unido, yo nunca tendría armas. Se pueden alquilar. Tampoco es. Se tiene más como un rollo fetiche. Yo he tenido Sí. bastantes compañeros que tienen armas en casa, suizos, que las tienen como colección. Hay mucha gente que tiene armas como coleccionista. Ujú. Sobre todo armas antiguas. Porque Un además allí, Winchester, un revólver de principio del siglo XX. Hay gente que tiene esto, colecciona. Gente sí. que intercambia y especula con las armas. Además allí en Suiza es obligatoria la mili para los suizos todavía, ¿no? Para los hombres sí, las mujeres es opcional. Lo que pasa es que los hombres te puedes escabullir si demuestras que tienes un problema de salud, Ujú. pero no te escaqueas del todo. Se intercambia, o sea, te lo pasan como trabajos de la comunidad, Sí. ¿vale? Ujú. Y ya está. Y Es una el, corvea medieval que tienen montada aquí. el tema de los referendos, así por encima, ¿cómo funciona? Pues yo sé que cada X meses, no sé si es trimestralmente o algo así. Cada 3 meses se van acumulando referéndums, cada 3 Ujú. meses. Y se hace por correo, no hace falta que vayas a una urna, está todo muy. Se hace por correo, recibes un librito de cada cosa que te explica, explicando el porqué del referéndum y votas. Ujú. Solamente pueden votar los suizos, yo no puedo. Ujú. Pero, sin embargo, el suizo, una persona física, puede sacar una medida adelante, ¿no? Recogiendo firmas y Sí, demás. sí, una iniciativa. Si lo que se llama una iniciativa popular en España, aquí puedes, si consigues Ujú. las firmas. Sí, Cosa eso que yo creo. En España solo al final acaba siendo votado. O sea, es papel mojado en España. Una iniciativa legislativa popular, al final, si se acaba entrando es porque se ha decidido por el Congreso. Aquí no. Ujú. Es decir, tú aquí le puedes hacer una moción de censura al Estado. Es el único país del planeta que puedes hacerlo. Es decir, el Estado decide hacer una ley, Sí. la que sea. Si tú eres capaz de recoger firmas, las mínimas, y eso va a referéndum, no es consultivo, es imperativo. Si sale que no, el gobierno, por mucha mayoría absoluta que tiene, se la tiene que envainar. Ujú. Sí, eso es mucho más avanzado. Y ya la última pregunta, antes de la reflexión final, ¿qué cambiarías tú a nivel político, social o económico de Suiza? Pues, pues yo creo que poca cosa. El sistema Ujú. funciona bastante bien. Quizás a lo mejor yo que soy muy liberal bajaría más los impuestos. Sí. Es decir, hay cosas que no, por ejemplo, la educación en Suiza es pública Sí. y controlada por el Estado, como Ujú. en España. Es decir, yo eso lo quitaba. Es decir, yo montaría un sistema como Milton Friedman, un sistema de vouchers y que la educación sea free, en el sentido de que cada persona, cada familia decide qué quiere enseñar, qué quiere educar a sus hijos. ¿Vale? Lo que pasa es que Ujú. es un país muy de derechas y muy nacionalista, Suizo, por eso nunca lo haría. Ningún Estado va a hacer eso. Eso Sí. es una quimera. ¿Vale? Porque es que rompes el principio básico de sacar impuestos. Al final, Suiza en eso es un Estado-nación, al final.
No al 100% como España, porque mantiene el sistema cantonal, medieval y demás, pero bueno, en esencia es un estado de la época actual, el siglo XXI. Eso sí que lo cambiaría. El sistema, la mili la profesionalizaría, como en España, es decir, me parece una esclavitud del siglo XXI. Yo estoy totalmente en contra de que obliguen a los hombres a ir a hacer la mili de una manera coactiva. Es una corbea medieval. No sé si habéis escuchado, buscar por internet corbea medieval. Estoy totalmente en contra de eso. Quiero decir, el ejército suizo tendría que ser 100% profesional, 100% profesionalizado. ¿Qué más? Bueno, tienen bastantes... tienen una obsesión con el proteccionismo de su carne y su agricultura, que me parece absurdo. Es una manera de subsidiar un montón de regiones y un montón de población autóctona que producen cosas improductivas. ¿Para qué voy a subsidiar un kilo de patatas cuando se lo puedo comprar a Marruecos? Bueno, no sé si Marruecos hace de patatas, pero bueno, al sur de España. Por tanto, tienen esa política de agraria, como la PAC, pero de Suiza. Entonces tienen una obsesión con eso. Tienen proteccionismo también en la frontera con el tema de si quieres comprarle un ordenador en Alemania, pues tienes que pagar un impuesto, un importation tax, ¿vale? Eso también estoy en contra. Tienen impuesto de importación para vehículos, que no entiendo tampoco el por qué, porque ellos aquí no producen ningún vehículo, no sé para qué coño tengo que pagar un impuesto de importación. O sea, no es un país a lo sumo turboliberal, es un país más de derecha conservadora, rollo republicano, rollo Donald Trump. ¿Qué más cambiaría? Bueno, al final lo que vota el suizo medio es un Vox, ¿vale? Es un conservadurismo. Está el Partido Liberal, pero siempre se acaba liando con el Partido Cristiano y el Partido Conservador, el SVP. Por tanto, es lógico que lo que haya aquí es eso. Es un país en ese aspecto muy proteccionista en lo que es el Swissmate, que a mí eso me repatea. Es decir, el Swissmate, ¿por qué tengo que pagar más porque lo han hecho en Suiza? Hay mucho marketing en eso. Es verdad que los suizos son muy buenos produciendo y trabajando, pero no hace falta que me estés comiéndome el tarro cada día. ¿Entiendes? Sí. Entonces, bueno, está bien. Es un país que funciona, es un país muy estable. No hay problemas sociales. No hay, como en España, que somos máquinas de generar conflictos donde no hay. Y el hecho de que prácticamente toda la sociedad civil trabaje y produzca en el sector privado y el Estado tenga poco que ofrecer, los incentivos hacen de que al final nadie se quiera enganchar a la teta del Estado. Sí. Y eso hace que el sistema produzca. ¿Por qué? Porque estás obligado a producir. Entonces, bueno, es un país muy, muy, muy correcto. Yo creo que es un modelo que funciona, básicamente. Es un modelo 100% funcional y poco más. Quiero decir, para cualquier persona con ideas liberales y con ganas de ganar dinero y demás, este es el mejor país. Además, a nivel europeo, desde luego. En Suiza las elecciones son cada año, ¿no? No, son cada 4. Cada 4 años. Pero ¿puede ser que el presidente cambie cada año? O algo de eso escuché en algún sitio. No lo sé. Los detalles ya me los conozco. Bueno, y ya para acabar, ahora sí que sí, me gustaría que hicieras una reflexión final para la gente que está viendo el vídeo. Esto lo dejo un poco más a tu propia libertad. ¿Algún mensaje que quieras dar, ya sea para gente que esté pensando en vivir a Suiza, o algún mensaje político, o cualquier cosa que quieras compartir? Bueno, pues que aprendan a pensar por sí mismos, que se documenten, que todo está en Internet. Es importante saber gestionar el tiempo, gestionar el dinero, porque al final una cosa es la otra. Las dos cosas son la misma. O sea, educación financiera. Que entiendan, es importante que entiendan que el mundo no les debe nada por haber nacido. O sea, que entiendan que son responsables de su propio destino. Y eso es importante, porque ese enfoque es el que les va a brindar cuáles son los caminos o cuáles son las ideas o las oportunidades que les va a brindar en la vida para saber cuál es el siguiente movimiento que uno tiene que hacer. Es decir, las ideas socialistas atontan la mente humana, porque te convierten en esclavo. Entonces, yo no estaría aquí, yo nunca viviría en Suiza, jamás hubiese llegado a donde estoy si no fuese por mis ideas, por mi ideología. O sea, somos lo que pensamos. Eso es muy importante. Si tú crees que tu futuro, tu destino depende del colectivo y no de ti mismo,
no vas a tomar decisiones drásticas en tu vida, porque entiendes que bueno, que si estamos mal todos, pues tampoco me voy a poner aquí a lloriquear, ¿no? Esto es una cosa que siempre me acuerdo hace muchos años, mi madre me lo decía. Mi madre me decía, es que estás todo el día quejándote, no sé qué, es que ya, sí, ya sabemos que todo está mal en este país y tal, pero bueno, los problemas que tienes tú los tiene todos los jóvenes. Y yo le decía a mi madre, y yo le decía, "Ma, a mí me da igual, a mí me importa una mierda la gente, los problemas que tienen, yo solamente pienso en mí. Es decir, es importante aprender a salvarse uno mismo. Y olvidarse tanto de los gurús. Y olvidarse tanto de las soluciones mágicas. Aquí lo que funciona y lo que ha funcionado siempre y funcionará es el proof of work. El proof of work. Y es eso. Yo soy el ejemplo claro del proof of work. Yo no soy ni famoso, ni youtuber. No... Es decir, yo al final soy una persona que ha hecho proof of work. Pero de una manera inteligente. Como una partida de ajedrez, moviendo las fichas en cada momento que mejor me convenían de una manera jodidamente individualista. O sea, el individualismo es una virtud. Ya sé que se está muy desnotado y la izquierda siempre ataca. Ser individualista, el egoísmo racional es una virtud. El mundo funciona a base de egoísmo racional. El mundo funciona a base de sociedades contractualistas. Y el contractualismo se basa en que dos partes, los dos se satisfacen mutuamente, pero en el fondo de una manera totalmente egoísta. Y es un poco eso, ese es el enfoque que yo doy siempre a mis charlas, y que aprendan a eso, a buscarse la vida, básicamente. Que se lo busquen. Y poco más. Yo creo que es un mensaje bastante Ya me pasarás el vídeo y lo subiré a mi canal, ¿vale? Porque al final no sé por qué no se ha grabado. Bueno, no te preocupes, yo te lo paso. Es un mensaje bastante correcto porque es verdad que el problema en España muchas veces la gente tiene esa sensación de conformidad. Conozco mucha gente que a lo mejor está esperando a que le llegue el trabajo de sus sueños y es como esperar años y años y años y no llega. Y yo sinceramente les recomiendo a que den el salto a otros países. No tiene por qué ser Suiza a lo mejor. Hay muchas opciones dentro de Europa o incluso en otros países, pero se van a dar cuenta que a nivel de desarrollo personal va a ser un salto bastante grande y salir un poco de esa zona de confort, de estar en casa de tus padres o con tus amigos, y aunque tengas que sufrir un poco, al final en el futuro lo vas a agradecer. Sí, es así. A ver, tarde o temprano, como está el país, mucha gente se acabará yendo por pura necesidad. Bueno, ya lo hay, pero la cosa se va a agravar. Que al final, es triste decirlo, pero mucha gente se acabará yendo aunque no quiera. Como pasa en cualquier país que el socialismo impera. El socialismo es una máquina de exportar gente. Sí. Una vez Fernando Llaviano dijo una cosa que me hizo mucha gracia. Es decir, solamente es muy fácil saber qué países funcionan y qué países dejan de funcionar. Simplemente te tienes que mirar los flujos migratorios. Te mira los flujos migratorios a nivel de escala mundial y verás qué países funcionan y cuáles no. Y ves qué países importan y cuáles exportan capital humano. Casualmente, todos los países que exportan capital humano son países intervencionistas donde no hay una economía de mercado. Blanco y en botella. Es obvio. Porque todo el mundo se va a Estados Unidos. Todos los hispanos se quieren ir a Estados Unidos. ¿Qué hay en Estados Unidos que no haya en México? El sistema económico. Es que es así. Sí, a mí me hace gracia, por ejemplo, aquí en República Checa, lo normal es que la gente que está trabajando viene de otros países normalmente más pobres. En España tenemos el concepto, muchas veces piensas en Chequia y te dicen, bueno, Chequia es un país pobre del este de Europa. Y sin embargo aquí no te vas a encontrar alemanes o belgas o gente de los países nórdicos, pero sin embargo sí que hay muchos españoles. Y te paras a pensar y dices, ¿por qué hay tantos españoles aquí? Si para ellos consideran que es un país pobre. Pues porque los salarios a día de hoy están por encima de España y las oportunidades que tienes de crecer son infinitamente mayores que en España. Es un gobierno mucho menos intervencionista. Sí, es así. Y bueno, ya para despedir, decirle a la gente que voy a dejar aquí en la descripción el enlace tanto a tu canal de YouTube como a tu canal de Twitch. Puedo dejar también tu Instagram si quieres, ya que el contenido que subes es muy, muy interesante. Principalmente enfocado a temas de economía, política, liberalismo, ¿verdad? Sí, bueno, hay un poco de todo, sí. Es un poco una mezcla. Me gusta mucho también el salseo. Me gusta mucho comentar las tonterías que pasan en España. Para mí es un entretenimiento. Es decir, puedo ser profundo en algún vídeo y puedo estar haciendo el gilipollas en otro vídeo. No sé cambiar de contextos. No doy la chapa. No me gusta presentarme como un profe. Ni tampoco me gusta pontificar. No soy un pontificador. Más muy fan de Roberto Vaquero, ¿verdad? Bueno, el personaje es un personaje carismático, comunica bien, lo que pasa es que sus ideas son un peligro en potencia.
Pero bueno, él es un buen comunicador. Ojalá algún día se dé cuenta que sus ideas llevan a la miseria más absoluta y se pase a nuestro bando. Pero bueno, yo creo en la libertad de expresión, así que me parece muy bien que haga sus cosas. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber participado en la entrevista. Yo creo que ha quedado un podcast muy chulo y que le puede servir a mucha gente que tuviese dudas sobre Suiza para clarificar esas ideas. Y nada, te pasaré el vídeo por si lo quieres subir a tu canal Sí, y sí. darte... Pásame los trozos, bueno, córtalo, o sea, Ujú, trocea todo y sí. pásame el vídeo completo. Yo me lo pasas por el Mega. Vale, vale, perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias. Suscríbete si te ha gustado el vídeo, ya que quiero subir más entrevistas sobre cómo es la vida en otros países. Y nada, muchas gracias, Matt, y nos vemos en la siguiente entrevista. Adiós. Venga, adiós, adiós.